Durante muchos meses hemos hablado de los CDTs en este canal, sin embargo siempre llegan nuevas personas preguntando cosas que ya he dicho en videos anteriores. Por eso este video es la recopilación de todo el contenido que he realizado acerca de CDTs. Puede que llegue a parecer algo largo, pero créanme que aquí van a encontrar toda la información o quizá preguntas frecuentes que se han realizado ustedes mismos sobre los CDTs. Durante este video voy a desglosar todas esas preguntas y todo el resumen de todos esos videos a lo largo de estos meses para que ustedes puedan salir de todas esas dudas que tienen acerca de este producto de inversión. Sin embargo, hacia el futuro tengo pensado traer nuevas versiones actualizadas porque ustedes saben que constantemente, más que nada, las tasas de interés han venido cambiando. Dicho esto, espero disfruten este video y pues si pueden, véanselo completo porque es algo así como un mini curso acerca de los CDTs para que salgan de todas esas dudas y quizá cosas que nunca habían pensado y quizá en algún video las planteé y puedes resolver dudas que quizá ni siquiera tenían desde antes. Así que empecemos con este video. Tutorial para invertir en CDTs. Hoy te voy a explicar todo lo que tienes que saber de CDT si es que aún no lo sabes y que no te deje el tren, porque está pasando algo que he mencionado en videos anteriores y es que lamentablemente, o bueno, lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, las tasas de interés de los CDTs están disminuyendo. Así que dicho esto, empecemos con este video. Primero que nada quiero empezar con una aclaración y es que en videos pasados yo dije que el CDT es un instrumento de inversión y alguien me comentó que por qué decía que era un instrumento de inversión, que qué me pasaba, que estaba crazy de la cabeza. Y bueno, es que directamente según el concepto del Banco de la República, este es un instrumento de inversión y es que sí, tal cual es un instrumento de inversión. Otra cosa es que nosotros individualmente le podemos generar el concepto alrededor del CDT de que más bien de un instrumento de inversión es un instrumento de ahorro o de lucha contra la inflación, porque realmente el CDT es eso. A la larga, nosotros en nuestro CDT vamos a terminar viendo más dinero al invertir, eso es cierto, pero si hacemos todo el cálculo de la inflación, restamos todo este tema, nos vamos a terminar dando cuenta que es algo que lo que va a hacer es lograr mantener el valor de nuestro dinero de cierta forma en caso tal de que la inflación no supere el valor de la tasa de interés que nos dé el CDT. Sin embargo, esto se detecta como un instrumento de inversión, como les digo, pero aquí es donde está todo el mundo de la inversión y es que por más que personas como yo, personas que están en TikTok, en YouTube, en donde sea, que indiquen ciertas cosas, pues recuerden que siempre debemos generar nuestro propio concepto. Por más que una persona lo diga, nosotros debemos hacer nuestra propia investigación, tener nuestra propia opinión y todo este tema. Incluso yo cuando les digo algo, puede que yo lo diga, pues obviamente bajo mi entera confianza porque creo firmemente en lo que estoy diciendo. Sin embargo, puede que ustedes piensen completamente distinto a lo mío y de eso se trata. Si todo el mundo siguiera un mismo camino de la inversión, todos seríamos ricos o seríamos pobres, pero precisamente por eso cada persona dice esto me parece correcto, debería estar aquí. Bueno, entonces puede que a esa persona le vaya bien o le vaya mal, pero por otro lado hay otra persona yendo por otro camino. Dicho esto, ahora sí, sigamos con este video. Y es que, ¿qué es un CDT? Les preguntaré yo a ustedes. Y bueno, de hecho eso lo decía acá atrás, ¿no? Es un instrumento de inversión establecido mediante certificado que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días. Entonces, ¿por qué se llama CDT? Porque la C es de certificado, la D es de depósito y la T es de término. Entonces, ¿por qué la C de certificado? Porque básicamente nosotros vamos a tener un documento que avala, por así decirlo, la inversión que estamos realizando en un depósito, precisamente, que es una especie de cuenta que vamos a tener, pero es directamente en CDT. A término quiere decir que es a cierta cantidad de tiempo, es decir, que es de a 30, 60, 90, 180 o 360 días e incluso más tiempo. Entonces, dice acá, las tasas de interés de los certificados de depósito a término son tasas de captación o pasivas que las instituciones financieras pagan a quienes dejan su dinero en forma de depósito con un monto y un plazo determinado. Entonces, esto no es un bono, porque algunas personas confunden los CDTs con los bonos y dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo no estoy invirtiendo en bonos? Esto no es lo mismo que venden, digamos, en Estados Unidos como los bonos del tesoro y todo este tema. No, aquí estamos invirtiendo casi que en una empresa, casi que estamos prestando plata en este caso. Dice, estas tasas establecen el rendimiento del dinero y se determinan de acuerdo al monto y plazo pactados. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, para responder a la pregunta
pregunta que está en el título, o más bien para la afirmación que está en el título, ¿cómo logramos ganar 1 millón de pesos mensuales actualmente? Bueno, para eso necesitamos este simulador que la verdad no es que me estén pagando ni nada por el estilo, es el que siempre utilizo porque se me hace súper fácil de usar, porque aquí está el simulador que ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber tan siquiera antes de invertir? Obviamente lo que nos van a ofrecer. Y por cierto, este documento, esta foto de aquí, está en mi grupo de Telegram y en varios grupos de Telegram también, que Jason lo envía, que Jason es un administrador de mi grupo. Muchísimas gracias a Jason por mantenernos a todos siempre informados. Quiero decirles que esta tabla de aquí la saca Jason él mismo, no es que haya una página tal cual donde contempla todos los bancos. Obviamente está la de Mejor CDT, pero no están todos los bancos allí, y aquí él entra página a página y va mirando. Y recuerden que aquí estos son tasas de referencia, recuérdenlo, tasas de referencia. No quieren decir que si ustedes van el día de mañana a Credifamilia les van a dar el 14.2%, es lo que él detectó para ese momento, pero puede que ustedes por su monto de dinero que van a invertir les den un porcentaje distinto. Y aquí encontramos el primer dilema, mis queridos amigos, es que debido a todo el tema de las tasas de interés y lo que viene pasando, y que de cierta forma, por eso les decía que pues que bajen las tasas de interés indirectamente, de cierta forma significa que la inflación puede llegar a bajar y que de cierta forma la economía puede llegar a mejorar indirectamente, dejémoslo hasta ese punto. Pero por un lado es malo para las personas, puesto que si no invirtieron cuando las tasas están por allá en un 17-16%, pues bueno, mi gente, aquí ya vamos, como vemos, la máxima tasa de interés que encontramos es la de Pibank. Eso está creo que hasta junio, hasta el 1 de junio, 15%. Ya si nos vamos a otro porcentaje, pues ya vamos a tener en cuenta si realmente vale la pena o no un CDT. Así que prácticamente ya tocamos máximos con el tema de los CDTs a un 16.20, 16.40, creo que llegó a estar, creo que si no estoy mal, en Credifamilia o en Ban100. Así que ahora tenemos que fijarnos en esto. Entonces, como esta es una explicación de los CDTs, para explicarles aquí, cuando nosotros leíamos anteriormente que esto está pactado a cierta cantidad de tiempo, vamos a poder darnos cuenta que aquí tenemos diferentes cifras según la cantidad de tiempo. Entonces, en el primer lugar encontramos 3 meses, 6 meses y luego 12 meses. Ahora bien, encuentren una relación entre los números y entre la cantidad de tiempo. ¿Cuál es la relación? Que entre más cantidad de tiempo haya, mayor será la tasa de interés. Entonces, como vemos, en 3 meses empezamos con un 13.9% como máximo. Este es el banco que más ofrece. Pero luego a 6 meses encontramos un 14.5% a 6 meses. Y luego a 12 meses encontramos un 15%. Es decir, conforme mayor sea el tiempo, mayor cantidad de interés nos van a dar. Mayor de porcentaje, ¿no? Este efectivo anual. Y recuerden que esto es efectivo anual. También es importante decirlo. No es que mensualmente nos van a dar un 15%. No, esto es efectivo anual. Y para el que quiera sacar rápidamente este porcentaje, puede tomar esta cifra, por ejemplo, y dividirla entre 12. No da el número exacto, pero da más o menos por ahí. Si no, ustedes pueden sacar cómo pasar la tasa, pueden buscar en Google cómo pasar la tasa efectiva anual a la tasa mensual y ahí les va a dar la fórmula. Así que bueno, habiendo entendido esto es realmente, este video es para todas las personas que no saben qué es un CDT, cómo funciona, cómo abrirlo y todo eso. Si ustedes tienen algunos familiares o alguna persona que no sepa nada de esto de CDTs, pasen este videito ahí y de una vez ahí entiende todo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta cantidad de tiempo y por qué no todos invertimos a 12 meses? Vámonos a 12 meses o vámonos a 24, o vámonos a 5 años en CDTs. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, lo que ocurre es que a diferencia de los fondos de inversión que por ejemplo hemos venido viendo últimamente en mi canal, en los CDTs esto es un contrato a término, como decía, es decir, que ustedes dejan ese dinero en las manos de los bancos, la entidad financiera que hayan decidido, dependiendo de la tasa de interés, por esa cantidad de tiempo. Es decir, si yo a 6 meses invierto en este banco Pichincha, esos 6 meses voy a tener que dejar el dinero completamente quieto. Es que no voy a dejar, tengo que dejarlo. O sea, el contrato dice tal cual que yo tengo que darle ese dinero a Pichincha, a Pibank, durante esos 6 meses y prácticamente que olvidarme de ese dinero. O sea, yo no puedo moverlo, no le puedo hacer nada, que no, que devuélvame acá un poquito y luego yo sigo invirtiendo acá. Hay ciertos matices que podemos endosarlo en la bolsa de valores, que podemos vendérselo a una persona, bueno, todo este tipo de cosas, pero en la práctica lo mejor es que si ustedes van a meter dinero a un CDT, sepan que durante esa cantidad de tiempo deben dejar completamente quieto ese dinero, no pueden cambiarlo bajo ningún término, retirarlo ni nada por el estilo, o también pueden llegar a sufrir cierta penalidad. Bueno, hay varias cosas importantes ahí, pero en resumen es importante que si van a meterse en un CDT dejen el dinero completamente quieto durante esa cantidad de tiempo. Ahora bien, vamos al tema de Banco Pichincha. Aquí este es el que más nos da. Ahora sí pasemos al tan amado simulador. Y es que aquí nosotros podemos poner la tasa que nos van a dar. En este caso es un 15%. Este de aquí. Ahora el plazo, ese plazo va a ser a 12 meses por acá. Y luego me aparece pues ya la simulación de todo. Ahora bien, ¿cuánto dinero tendría yo que invertir
invertir para ganarme 1 millón de pesos mensuales en un CDT? Tendría que invertir aproximadamente 100 millones de pesos. Ahora, hay una cosa importante acá que sé que muchos de ustedes van a saltar, ya no lo comenten todavía, ya les voy a responder, y es el tema de la devaluación. Bueno, amigos, para este caso yo ya hice un video de eso, así que vayan y lo miran, pero no quiero ponerlo porque realmente eso desmotivaría a cualquiera, porque si vamos al factor de la devaluación, realmente no estaríamos ganando nada, porque si por ejemplo tomamos la tasa que estuvo el año pasado, fue cerca de un 13%, entonces sería tan fácil como hacer una regla fácil que sería restar de este 15% del 13 punto algo que tuvimos de inflación el año pasado, y en caso de que se replicara, obviamente, aunque es complejo que para este año esté al mismo nivel, posiblemente esté mayor, pero entonces estaremos ganando cerca de un 2 punto algo por ciento. Pero en cuanto a números, que es lo que le gusta ver a mucha gente que quiere invertir en CDT o ahorrar en CDT para el que se sienta afectado, porque digo que es invertir, estaríamos ganando 14.400.000 en 12 meses, y esto si lo dividimos en 12, vamos a ver que estaremos ganando aproximadamente 1.200.000 pesos de forma mensual. Ahora la cuestión es aquí, ¿esto es tangible? O sea, ¿yo puedo estar sacando ese 1.200.000 mensual? No, ese dinero se va a acumular en el CDT y me lo van a entregar al finalizar los 12 meses. Otro punto muy importante, ¿y dónde queda la seguridad, mi querido Checho? Bueno, pues cuando ustedes ingresan a las páginas, por ejemplo, vamos a entrar a la de Pibank, vamos a ver por aquí que si vamos a CDT Pibank, aparece un logo que es muy importante ahí súper chiquito, que es Fogafín. Este seguro de Fogafín nos protege hasta por 50 millones de pesos dependiendo de la entidad financiera, o sea, no dependiendo de la entidad financiera, sino directamente en cada entidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 50 millones invertidos en un CDT en Pibank, en teoría si sucediera algo con Pibank, Fogafín me va a responder a mí hasta por esos 50 millones. Pero ¿qué ocurre? Que para este ejercicio estamos invirtiendo 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurriría si yo invierto, por ejemplo, 100 millones de pesos en este CDT de Pibank y sucede algo? Pues Fogafín me va a responder, pero por 50 millones de pesos. Los otros 50 millones de pesos tocaría entrar a mirar qué suele suceder en este caso, que tienen que hacer todo el análisis de por qué en este caso quebró Pibank y todo el tema que hay detrás, si se puede generar un acuerdo para devolver mayor cantidad de dinero a las personas, pero ellos nos aseguran, Fogafín nos asegura hasta por 50 millones de pesos. ¿Qué estrategia se puede utilizar? ¿Qué estrategia utilizan muchas personas? Vienen aquí a estadística y ¿qué es lo que hacen? Entran directamente y dicen, bueno, entonces yo voy a meter 50 millones a Pichincha y 50 millones a Credifamilia, y de esa forma estoy asegurado hasta por 50 millones en ambas partes. ¿Que si le puede pasar algo a ambas entidades? Puede que sí, es poco probable, pero pues todo en esta vida puede pasar, y más en el mundo de las inversiones, entonces puede que pase, pero estaríamos cubiertos hasta por 50 millones de pesos. Por eso no es recomendable en este caso, según mi punto de vista, que invertamos más de 50 millones de pesos en un CDT, porque tendríamos ese riesgo ahí. Ahora bien, ya resuelta la duda de qué es un CDT, ya resuelta la duda de cómo ganar 1 millón de pesos mensuales de esta forma, ¿qué otras opciones hay, mi querido Checho? ¿Qué otras opciones hay de inversión en CDT que no sea necesariamente sí o sí irse al tema de invertir y que esperemos 12 meses y todo ese tema? Pues bueno, encontramos entidades como por ejemplo Ban100 que nos dice que tienen esta opción, y es que tú defines cómo recibir tus rendimientos, la periodicidad y la forma del pago. Entonces nosotros podemos efectivamente elegir que nos paguen nuestros intereses de forma trimestral, de forma mensual, pero esto va a mermar la tasa, bueno, la tasa de interés no, en realidad la tasa de interés va a seguir siendo la misma, pero va a bajar la cantidad de dinero que nos dan al finalizar, por lo siguiente, y es que es una regla bastante fácil. En el caso de Pibank, los CDTs están acá recibiendo interés cada 3 meses o al vencimiento. Entonces, como nosotros podemos elegir esto, quiere decir que nosotros elegimos, por ejemplo, recibir esos intereses a los 3 meses, entonces recibimos cierta cantidad de dinero, la sacamos de la inversión, que literalmente la estamos sacando de la inversión, la guardamos para nosotros y ya, ahí ya no generó más interés. Pero si nosotros decidimos dejarla al vencimiento, resulta que pasan esos 3 meses, se generan esos intereses y sobre los intereses se va a hacer también este cálculo del 15% efectivo anual. Por eso a nosotros nos entregan ese porcentaje, y cuando nosotros retiramos los intereses de forma mensual o trimestral, estamos recibiendo menos dinero al finalizar el vencimiento. ¿Y eso por qué es? Porque nos está sacando el beneficio de esta tasa sobre los mismos intereses que a nosotros nos están dando. No sé si me entiendan un poquito eso. Por ejemplo, aquí tenemos el simulador, les voy a explicar bien para que puedan entenderme. Vamos a poner esto a 360 días, es decir, 12 meses. Vamos a poner la misma cantidad de dinero, que en este caso no serían 100.000 pesos, ni 1 millón, ni 10 millones, sino 100 millones. Y vamos a poner los dos ejemplos. Vamos a poner pago al vencimiento. Este quiere decir que transcurrió los 360 días, me van a dar el pago total de mi inversión inicial junto con la cantidad de dinero que gané gracias a los intereses. Le voy a dar calcular tu rentabilidad y vamos a ver que al finalizar estoy ganando
13.400.000 pesos. Otra cosa importante que no mencioné anteriormente es el tema que aquí ya está incluido lo de RT Fuente, pero ya el tema de declaración y todo eso ya es otra cosa, así que eso no lo menciono porque eso depende de cada uno y eso deben consultarlo con su contador de confianza. Pero bueno, entonces estaríamos recibiendo 14.400.000. Pero, ¿qué pasa si volvemos aquí? Volvemos a poner la cantidad de dinero, vamos a poner 360 días, pero seleccionamos pago cada 3 meses. Entonces, si le damos cálculo de rentabilidad, nos vamos a dar cuenta que al final vamos a estar recibiendo 13.654.000 a comparación de los 14.400.000 pesos. Entonces, para que me entiendan, efectivamente, a mí cada 3 meses me pueden llegar a dar este rendimiento, 3.413.000. Estoy sacando ese dinero de la inversión y lo que ocurre es que si yo dejo este dinero dentro de la misma inversión, ese 15% que me estaban dando también renta sobre esos intereses que a mí me está generando constantemente de forma mensual. Pero entonces, como los estoy sacando, pues ya obviamente Pivot no tiene por qué darme dinero sobre esta cantidad porque ya me lo entregó. Y yo lo que dejo en mi inversión es la cantidad de dinero después de haber sacado esto. Entonces, como lo saco, pues no va a rentar ese 15% sobre este dinero también. Espero me estén entendiendo. Entonces, para este momento, ahí cada uno tendría que analizar si realmente vale la pena o no recibir 13.654.000 en total o más bien esperar al vencimiento y recibirle 14.400.000, que más o menos la diferencia serán aproximadamente 700.000, 800.000 pesos más o menos por ahí. Aquí todo importa, amigos. Aquí todo hay que tenerlo en cuenta, pero aquí cada situación es particular. Entonces no es lo mismo una persona que invierte 1 millón a una persona que invierte 2, a una persona que invierte 100 millones o 200 millones. Así que cada uno de ustedes debe hacer su propia investigación y aparte no es lo mismo una persona que necesita el dinero mensualmente a una persona que fácilmente se puede permitir invertir, por ejemplo, 200 millones de pesos a 2 años y saber que lo va a dejar completamente quieto. A otra persona que también puede invertir 200 millones de pesos, pero necesita ese dinero con urgencia y lo necesita a 6 meses. Entonces eso puede variar demasiado. Y es que sí, el CDT es identificado como un instrumento de inversión. Sin embargo, muchas personas no les gusta precisamente este instrumento, puesto que las tasas de interés y más ahora puede que empiecen a bajar y ya no sean tan rentables como antes. Sin embargo, hay personas que quieren seguir invirtiendo en CDTs porque lo consideran algo bastante confiable. Y a raíz de todo ese contenido que hice, de todo lo que hemos hablado de CDT, varias personas me han comentado, bueno, ¿y cómo es el tema de ganar interés compuesto gracias a los CDTs? Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de esto. Para algunas personas puede ser algo bastante sencillo, para otras no, pero aparte vamos a plantearlo en diferentes escenarios y vamos a ver cómo podemos sacar el mayor provecho de esto. Ojo que no estoy recomendando invertir en CDTs, no les estoy recomendando bancos ni nada por el estilo. Ustedes son dueños de su dinero y tampoco estoy diciendo que el CDT sea la mejor inversión. Por favor, entiéndanlo. Sé que a algunos no les gusta esta herramienta de inversión, sin embargo, pues es algo que existe y que a muchos otros les gusta. Y también hay que entender que hay diferentes perfiles de inversionistas y que hay personas que quieren ir supremamente a lo seguro, como hay otros que quieren aventurarse a otro tipo de mercado. Así que, habiendo dicho este disclaimer, antes de empezar, pues simplemente recuerden darle me gusta y comentar, pues si quieren que siga haciendo este tipo de contenido. Ahora sí, empecemos. El primer punto para poder comenzar con el tema del interés compuesto en los CDTs es diversificación de instituciones financieras, y es algo que hemos hablado muchísimo. Pero bueno, para dar un poco de contexto, en Colombia hay una cosa que se llama Fogafín, que es el seguro de depósitos de Fogafín. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una entidad que a nosotros nos respalda en caso de que el banco en donde hayamos invertido se declare en quiebra, y nos respalda por 50 millones de pesos. Es decir, si nosotros invertimos en un CDT 50 millones de pesos y algo le pasa a ese banco, pues digamos que después de toda la revisión y todo ese tema tienen que devolvernos esos 50 millones de pesos. La cuestión aquí es que por institución financiera estamos limitados a 50 millones de pesos. Así que si ustedes lo que quieren hacer es invertir más de 50 millones de pesos, lo mejor es diversificarlo en diferentes entidades financieras. Obviamente aquí hay un problema y es que no todas las entidades nos van a ofrecer el mismo porcentaje de interés. Puede que unos nos ofrezcan mucho, como otro poco, como otras puede que nos ofrezcan la misma tasa de interés. Así que ahí ya cada uno de ustedes debe ver en qué bancos les conviene más meter su dinero. Pero pues digamos que aquí ya estaríamos, por ejemplo, poniendo una póliza nosotros personalmente, y es que en caso de algo, de que pase algo con un banco, pues ya nos cubre ese seguro de Fogafín. Por eso digamos que cuando uno habla con alguien sobre CDTs, lo que recomienda es no invertir más de 50 millones. No es porque sea malo, porque nos vaya a dar menos, porque es que en la DIAN va a pasar algo, que es por lo otro. No, es precisamente por ya estar cubiertos de cara hacia un futuro en caso de que algo pase. Porque por más que veamos que un banco es súper confiable, nadie está exento de que pasen situaciones supremamente graves y de la nada
un banco se vaya a la quiebra. Hace mucho tiempo no pasa en Colombia, sin embargo, pues hay que ser precavido. Luego, ahora sí que hablando del interés compuesto específicamente, el interés compuesto se puede dar a través de una escalera de los plazos de vencimiento. Ya les explico cómo funciona esto. Los CDTs están dados, por ejemplo, a 3, a 6, a 9 o a 12 meses. Para este ejemplo, tomemos tres casos: el de 3 meses, el de 6 meses y el de 12 meses. Podemos hacer una escalera porque, por ejemplo, podemos invertir en un CDT a 3 meses, luego en otro CDT a 6 meses y luego en otro CDT a 12 meses. Y la escalera se va cumpliendo de la siguiente forma. Digamos que el primer CDT vence el de 3 meses y obviamente nos dan el porcentaje de interés y todo el tema. Ahora, para el que todavía no sepa qué es interés compuesto, pues básicamente es reinvertir los intereses ganados de una inversión en una futura inversión que nos va a generar más intereses sobre el interés. Por eso se llama interés compuesto. Entonces, la cuestión sería que para completar esta escalera, digamos que el CDT que vence a los 3 meses, tomamos ese dinero junto obviamente con el interés que nos generó y lo reinvertimos, ya sea en otro CDT de la misma cantidad de tiempo, es decir, de 3 meses, o lo metemos directamente al CDT a largo plazo, es decir, al de 12 meses o incluso si tiene un poco más. Y así sucesivamente, pues trabajamos con esa escalera, porque puede que cuando venza ese CDT, pues ese dinero que salió de ahí, ahora lo metemos a 12 meses, pero generamos un nuevo CDT a 3 meses y así vamos formando esa escalera poco a poco. Por eso yo lo denomino como escalera de vencimientos y así pues vamos jugando con todo el tema del interés compuesto y vamos ganando interés del CDT a 3 meses para posteriormente ganar del CDT a 12 meses y así sucesivamente. Esto se hace más como una herramienta de liquidez, de poder tener dinero de inmediato, entre comillas. Es decir, si mandamos todo en un CDT a 1 año, a 2 años, pues obviamente ustedes saben que esto tiene una fecha de vencimiento y que debemos sí o sí esperar a que el CDT venza para poder sacar todo ese dinero junto con los intereses. Si no, pues vamos a tener ciertas penalizaciones o vamos a tener que vender el CDT y varios procesos engorrosos. Mientras que si necesitamos estar trabajando con el dinero, pues podemos hacerlo de esa forma, tener varios a 3 meses, 6 meses, 12 meses y así pues poder obtener todo el tema del interés compuesto. El tercer punto el tercer escenario para poder ganar interés compuesto con los CDTs es sacar el dinero de los CDTs y enfocarlo en otro ámbito. Es decir, puede que ustedes en este momento estén en las bienes raíces o en el mercado de valores, en el mercado de acciones, sea de Colombia o Estados Unidos. Entonces ustedes pueden empezar por ganar cierto interés a partir de un CDT y luego posteriormente tomar ese CDT para reinvertirlo en alguna inversión en específica, ya sean bienes raíces, en acciones, en ETFs también puede ser, o en alguna plataforma de crowdfunding. Bueno, eso ya depende completamente de ustedes a qué inversión van a destinar el retorno que les dé su CDT, y de esa forma pues también estaríamos generando interés compuesto porque estamos sacando los intereses que generamos del CDT a 3, 6, 9, 12, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, y luego de eso pues vamos a generar interés sobre ese interés en la nueva inversión que realicemos, y ahí podemos formar una super estrategia. O sea, esto es a lo que me refiero. Algunas personas piensan que esto es súper complejo, algunas personas lo explican súper difícil, como que esto es nadie puede entrar a invertir en esto, pero realmente pueden formar una estrategia de simplemente un riesgo conservador al meterlo en un CDT. Posteriormente, cuando ya estén bien con todo el tema de la escalera de inversión, ya en vez de reinvertir en CDT, sacar un apartado de ahí para poder meter en otra inversión aparte, y van diversificando sus inversiones constantemente para que lleguen en un punto en el que pues ya no dependan tanto de los CDT, sino que puedan invertir en otras herramientas y cada vez vayan probando más y más y más cosas constantemente conforme vaya pasando el tiempo. Otro escenario supremamente importante a tener en cuenta para el tema del interés compuesto es algo que mencionaba al principio, y es que las entidades ofrecen tasas completamente distintas. Durante todo el tiempo después de pandemia y lo que sucedió recientemente en Colombia, vimos que los CDTs solamente iban para arriba, un 3%, 4, 5, 10, 15, etcétera, etcétera, fue subiendo constantemente en diferentes entidades. Sin embargo, a día de hoy vemos un panorama en el que están disminuyendo estas tasas de interés y cada vez son menos las tasas de interés atractivas que encontramos en el mercado. Y eso es algo que si ustedes deciden hacer el tema de la escalera que les mencioné anteriormente, pues debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si ustedes dentro de su plan de inversión en este instrumento quieren hacerlo pues escalonadamente o cada cierto tiempo, lo que deben hacer es constantemente estar investigando y mirando cuál es la tasa de interés que es la mejor en el mercado. Entonces ver los bancos constantemente, ver las plataformas que nos ofrecen esta información, viendo pues cuál es la entidad financiera que nos ofrece la mejor tasa. Y por ejemplo, si ustedes se proponen abrir un CDT cada 3 meses, entonces no estar abriéndolo en el mismo banco una y otra vez porque es el banco que más confianza tengo o algo por el estilo, sino mejor estar viendo en las otras entidades que están alrededor y mirar cuál es la que mejor tasa nos ofrece, y así pues estar balanceando todo el portafolio de CDTs que tengamos. Y lo mismo ocurre con otro tipo de inversión. Si ustedes
ustedes ven que ya los CDTs realmente no les están rentando y no ven que sea lo suficientemente bueno para seguir invirtiendo allí, pues dicen, bueno, mientras los CDTs se vencen, los CDTs que ya tengo actualmente, voy a mirar otro tipo de inversión para en un futuro invertir en ella. ¿Cuánto tenemos que invertir en un CDT para ganar realmente 1 millón de pesos mensuales y de alguna forma vivir de esa inversión, vivir de ese CDT? ¿Por qué digo que 1 millón? Digamos que 1 millón es algo básico, es un número cerrado y 1 millón puede llegar a ayudarle a muchas personas a sobrevivir mensualmente, más que nada los que para este año ganaban el salario mínimo, obviamente no con excentricidades o viviendo en los mejores lugares, pero digamos que muchas personas hacían el esfuerzo para vivir con 1 millón de pesos al mes. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuánto dinero necesitaríamos meter en un CDT para que realmente pudiésemos ganar 1 millón de pesos de forma mensual? Así que vamos a ver este video, vamos a ver algunos análisis y pues espero sus comentarios por allá en la sección de los comentarios. Y en el like si les gusta este tipo de temas, haciéndonos preguntas. ¿Cuánto deberíamos ganar para ser millonarios? Lo primero que quiero que veamos es esto. Aquí está Credifamilia y ahorita tengo otro banco que les quiero mostrar. Si quieren que hagamos un video de los mejores CDT para 2023, díganmelo en la sección de los comentarios, escriban la palabra CDT ya para yo traerles en un futuro ese video de los mejores CDT en los cuales pueden invertir tu dinero. Pero digamos que en este ejemplo vamos a tomar dos entidades, en este caso sería Credifamilia, que también vamos a tomar un periodo de tiempo de 12 meses. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer el cálculo de esta forma, porque la mayor parte de personas prefieren invertirlo a un año, aunque lo recomendable muchas veces es a 3 meses, pues para ir renovando como tal el CDT y poder tener por lo menos una disponibilidad a corto plazo de nuestro dinero. Pero digamos que muchas personas prefieren poner su dinero a 12 meses. En este caso, para el caso de Credifamilia nos da un 16% y para el caso de Banco de Occidente, que es la otra entidad, nos está dando un 16.90%. Posiblemente estos sean uno de los mejores CDT. Pero entonces vamos a tomar este banco en específico para empezar con el ejemplo. Encontré esta página por acá, la verdad que créditos a ellos, no la estoy recomendando, no se metan aquí, no sé qué es eso ni siquiera, pero esta calculadora que encontré la verdad me pareció súper chévere y vamos a calcular con base en el porcentaje que nos dan cuánto necesitaríamos. Yo ya tengo el cálculo por acá, pero entonces lo primero, aquí nos dice que vamos a recargar la página para que nos muestre bien los datos, pero aquí nos dice tasa de interés efectiva. Entonces si nosotros venimos por acá, la tasa de interés efectiva en el caso de Banco de Occidente es 16.90, entonces vamos a poner acá 16.9 y listo, nos da el 16.9. Ahora, si nosotros ponemos aquí el plazo, vamos a ponerlo a 12 meses, que es un año. Vamos a poner también el valor nominal. En el caso del valor nominal es pues poner la cifra. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 1 millón de pesos que vamos a invertir y nos dice por acá cuánto nos van a quitar de impuestos y retenciones y cuánto finalmente nos va a llegar de intereses netos del CDT, que en este caso son 162.000. Recuerden que aquí lo de impuestos es en rete fuente, que este es un 4% sobre el interés que hayamos ganado, que en este caso son estos 169.000 pesos. Pero ahora bien, aquí hay otra noticia también muy importante y es, bueno, les digo de una vez la cifra, pero no se queden con esa cifra porque les tengo que mostrar algo. Acá si nosotros venimos y ponemos 74 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, acá ya nos dice que vamos a ganar 12 millones 5.760, o sea, 1 millón de forma mensual. Obviamente ese dinero nos lo van a regresar al terminal del CDT, es decir, en un año no vamos a poder disfrutar, por así decirlo, de ese millón de forma mensual porque no lo estamos poniendo mensualmente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La verdad que para recibir 1 millón mensualmente, literalmente con un CDT, tendríamos que invertir millones de pesos. De hecho, eso les voy a mostrar más adelante en la parte final del video, invirtiendo literalmente a un mes para que se los devuelvan al mes el CDT, cuánto tendremos que invertir. Pero en este caso estamos tomando el ejemplo del año. Pero entonces aquí entra la noticia esta de aquí, que dice, la inflación llega a 12,53% para este año. Ahí es donde dice, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esto? Y es que si hacemos un cálculo simple, pues tendríamos que tomar ese 16,9, ¿cierto? O ese 16.9 más bien, y restarle 12.63 en caso tal de que la inflación, ojo al dato, esto es en caso tal de que, por ejemplo, el otro año vamos a volver a repetir la misma inflación exacta, ¿no? Porque la inflación se calcula no sobre el pasado, sino sobre el tiempo que nosotros tengamos el dinero. Y si, por ejemplo, empezamos en enero, pues durante todo ese año nos vamos a comer esa inflación, haciendo esta situación hipotética de que vamos a tener la misma inflación. Si tenemos menos, pues muchísimo mejor, obviamente. Si tenemos más, pues ya nos llevó la que nos trajo. Pero vamos a hacer la situación hipotética en la cual este porcentaje de inflación va a ser el mismo para el otro año, que prácticamente nunca es así, pero pues tomemos esta situación, ¿no? Bueno, y si restamos estos porcentajes directamente nos da un 4.37%. ¿Y qué hacemos con este número? Venimos por acá al simulador de CDT y vamos a reemplazar este porcentaje de acá. Digamos que esta es una fórmula básica sencilla de hacer. Obviamente habría que hacer algo más específico para que nos dé exactamente el monto que vamos a tener, pero para no ponernos a complicarnos con ese tema, vamos a hacerlo de esta forma. Simplemente restamos la inflación y ya. Nos da un 4
4.37% efectivo anual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si invirtiéramos 74 millones para que la inflación no nos coma, pues no podríamos ganar 1 millón de pesos mensuales, porque vean, si nosotros le restamos la inflación a los 74 millones que teníamos, realmente de intereses de esos 12 millones 5 mil pesos, estaríamos recibiendo 3 millones 104 mil, obviamente restando también el impuesto. Entonces, sobre este monto, ¿cuánto tendríamos que invertir? Bueno, les tengo el monto exacto. Por acá está, es este, 274 millones 599 mil 542 para ganar 12 millones de intereses, obviamente, y restando los impuestos. Pero entonces, si restamos los impuestos también, serían 286 millones 583 mil 524 a esa tasa, obviamente restándole esa inflación, que en teoría sería si se fuese a repetir, y tendríamos que de intereses netos del CDT obtendríamos 12 millones 22 mil 752. Y bueno, a este ingreso había también que pues tener en cuenta la declaración de renta, pero eso ya va por otro lado. Acá ya estamos haciéndolo de una forma básica porque no quiero complicarles la mente a ustedes. Bueno, ahora explicándoles lo que les dije al inicio, hay muy pocos CDT o muy pocas empresas más bien que nos permiten abrir CDTs a 30 días. Dentro de estas está Bancolombia y nos daría un 0,10%, que acá dice que es para renovaciones, pero digamos que tengamos este porcentaje como referencia. Tengan en cuenta que es un 0,10% y que este dinero sí lo tendríamos de vuelta, sí lo tendríamos de regreso de forma mensual. Obviamente esto es algo hipotético y no creo que alguien vaya a hacer esta operación, pero pues por darles el ejemplo y darles la información, básicamente para ustedes poder ganar 1 millón de pesos fuera del impuesto de RT Fuente, pues directamente tendríamos que invertir 13 mil millones de pesos de forma mensual, con este porcentaje obviamente, para que nos diera el millón de pesos. Bueno, y en esto no tenemos en cuenta la inflación, obviamente. No voy a hacer ese cálculo porque ya, Dios mío, ya sería demasiado, o sea, ya es pensar en cosas que no ocurren directamente, pero pues sí, hacerlo a 12 meses por lo menos tendríamos cierta noción de cómo funcionaría, así que ustedes ahí ya tienen la información para que puedan invertir en su próximo CDT. Siempre es traer respuestas a todas sus dudas, porque en algún momento anteriormente yo buscaba respuesta a este tipo de temas y nunca la encontraba, o lo que encontraba simplemente era muy difícil de entender con términos que solamente la persona que escribía el artículo o hacía un video entendía. Entonces en este caso les traigo esta respuesta a esa duda que posiblemente muchos de ustedes se han hecho, que es si podemos ahorrar en CDT en dólares o invertir en CDT en dólares. La respuesta corta desde ya les digo que es sí, pero la respuesta larga es sí, pero con muchas condiciones y muchas cosas detrás que posiblemente impida que muchas personas logren abrir un CDT en dólares. Así que ya empecemos con este video, no sin antes decirles que les den like a este video. Si quieren que traiga más respuestas a sus dudas, dejen en este video preguntas que tengan de este estilo, preguntas que en algún momento se hayan hecho, por ejemplo el de la vez pasada de cuántos millones necesito invertir o cuánto necesito invertir para ganar 1 millón mensual con un CDT. Por cierto, por ahí viene otro video y es ¿qué pasa si invierto 1 millón de pesos mensuales durante varios años? ¿Me haré millonario? Si quieren ese video, escriban por allá, quiero el video, Checho, sube el video ya mismo, lo necesito. O si tienen más dudas, pues déjenlo allá en los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Ya lo he dicho 2 veces, pero vamos a empezar ahora sí. Bueno, lo primero que hay que entender antes de pasar a explicar esto a detalle es que los CDTs en Estados Unidos principalmente se llaman CD o CD, como quieran llamarlo, que básicamente termina siendo lo mismo que un CDT aquí en Colombia, pero en dólares. Ahora, a lo que hay que apuntar es a países que precisamente tengan como moneda principal el dólar, porque de esta forma va a ser más fácil poder invertir en un contrato de este estilo, un CD en este caso, vamos a llamarlo CDT, pero estamos hablando de los CDs, pues se nos va a hacer más fácil si es que el país está ya pues con la moneda del dólar, como es el caso de Estados Unidos, o si es un país dolarizado de por sí. Pero bueno, leamos este pequeño párrafo de aquí. Un certificado de depósito es una cuenta de ahorros que contiene una suma fija de dinero durante un periodo fijo de tiempo, como 6 meses, 1 año o 5 años. Por cierto, allá no sé, tienen algo como diferente aquí a los CDTs, y es que aquí como máximo muchas veces vemos que van hasta 2 años, pero allá puede ir hasta 5, incluso 10 años. Pero bueno, por la que el banco que la emite paga intereses. Cuando cobra o liquida su CD o su CDT, recibe el dinero que invirtió originalmente más intereses. Se considera que los certificados de depósito son una de las opciones de ahorro más seguras, al igual que aquí en Colombia. Un CD comprado a través de un banco asegurado federalmente está asegurado por hasta $250,000. El seguro de $250,000 cubre todas las cuentas a su nombre en el mismo banco, no cada CD o cuenta que tenga en el banco. Bueno, eso es importante para las personas que tengan como tal allá. Ahora la cuestión, nosotros podemos tener acceso a el banco que deseemos, cualquier banco en Estados Unidos. Digamos, tenemos plataformas como estas que nos muestran los mejores CD o los mejores CDT en Estados Unidos, que es un 4.15%.
4%, 4.30%. Pero entonces la cuestión aquí es que para abrir un CDT en estos bancos de Estados Unidos necesitamos como tal estar allá, que si somos residentes, que si número de seguridad, que bueno, que número de contribuyente, todo este tema para poder abrir primero una cuenta de ahorros, porque tan siquiera para poder abrir un CDT con ellos o un CD necesitamos una cuenta de ahorros de donde salga el dinero como tal para poder abrir directamente pues este CDT en Estados Unidos o bueno, en dólar. Pero ahora hay otra cosa más importante que esto y es el porcentaje. Por ejemplo, en un banco de Estados Unidos que se llama Wells Fargo, este es el porcentaje que nos puede llegar a dar. Como ven, aquí es completamente distinto aquí en Colombia, porque acá nos da dos plazos de 7 meses y 13 meses, ni siquiera son 6 y un año, no, y por ningún lado ni piensen en 3 meses porque acá no está. Pero entonces nos puede llegar a dar, como ven acá, hasta un 3.50% y el plazo de renovación, como ven, es cada 6 meses y cada 12 meses. Ustedes dirán, ¿qué porcentaje tan paupérrimo? ¿Qué porcentaje tan malo? Efectivamente, pero es que aquí estamos en dólares, nos estamos salvando de la devaluación del peso. Esto en caso de que ustedes tengan como tal lo del número de seguridad de todo este tema. Pero ¿qué pasa si no tengo esto? ¿Qué pasa si no puedo, si no tengo nada que ver con Estados Unidos o con un país que esté dolarizado? ¿Cómo puedo hacerlo desde Colombia? ¿Es posible, Checho? ¿Es posible esto? Y nuevamente es posible. Esto parece que fuese publicidad porque anteriormente hice el video de cuentas de ahorros en dólares y la primera que puse fue Bancolombia. Pero es que precisamente para esto, así como tengo que hablar mal, tengo que hablar bien, porque en Bancolombia, a pesar de que muchas veces he dicho que no me gusta por ciertos factores en cuanto a las tarjetas de crédito, pues por este lado sí me gusta. Generalmente es como el banco más internacionalizado, por así decirlo. Y es que tenemos este depósito a plazo Panamá, que como les digo, no necesariamente estamos abriéndolo en Estados Unidos, pero Panamá utiliza como moneda principal el dólar. Ahora la cuestión aquí era lo que les dije al principio, que pues sí, se puede, pero no es tan fácil como quisiera. Entonces, ¿qué es este producto de aquí? Es un depósito en dólares que te otorga una rentabilidad según el monto y el plazo establecido. Los intereses se acreditan según la periodicidad, puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. Es decir, esto tal cual es la descripción de un ¿qué? De un CDT o de un CD en Estados Unidos. Te invitamos a que solicites, ojo acá, la apertura de tu depósito a plazo en dólares en nuestra filial. Para iniciar solo necesitas tu cédula de ciudadanía colombiana a la mano, estar vinculado y tener cuenta en dólares en Bancolombia Panamá. Entonces aquí el tema es que esto va enlazado con el video que yo hice anteriormente de las cuentas en dólares, porque primero tenemos que tener una cuenta en dólares y pues, si quieren vayan y ven ese video para que vean completa todas las opciones que tenemos, pero si no quieren pues acá les digo directamente, para poder abrir esta cuenta necesitamos un mínimo de $5,000. Entonces ese mínimo hay que mantenerlo en la cuenta para que no nos lleguen a cobrar una cuota de mantenimiento. Entonces si nosotros lo que queremos hacer es invertir en un CD, en este caso en Panamá, lo que tenemos que hacer es primero que nada tener $5,000 pues para mantener en la cuenta, para tenerlos ahí quietos, y luego aparte de esos $5,000 ver si podemos juntar otros $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $20,000 aparte para meterlos en un CD, en un CDT, en este depósito a plazo en Panamá y así pues ir trabajando con ello. Ahora la cuestión aquí es que si venimos por aquí vamos a ver las tasas. Aquí por alguna razón en Panamá nos ofrecen mejores tasas que incluso directamente en Estados Unidos, y es que como ven, si nosotros vamos a 12 meses, o sea 12, es decir a un año, nos dan un 5% en nuestro CD, es decir en nuestro CDT, pero obviamente como les digo aquí ya es un poco más extraño en diferencia al CDT aquí, y es que aquí podemos llegar hasta incluso los 60 meses, o sea es igual o superior a 60 meses, nos dan un 5,40%. Todas estas tasas siempre son anuales, no es que esto sea mensual ni nada por el estilo. Ahora obviamente esto puede llegar a cambiar, de pronto los asesores, si ustedes llaman, les dicen porcentajes completamente distintos. Como ven acá dice que estas tasas son netamente informativas y que para mayor información podremos contactarnos con nuestro equipo comercial. Pero bueno, hasta aquí digamos que las ilusiones, si en un principio en este video empezaron ilusionándose diciendo sí voy a abrir mi CDT en dólares, la verdad hasta aquí ya se cayeron completamente si no tenemos más de $5,000 y la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro en dólares en Panamá, porque hasta ahí llega todo. O si por otro lado no tenemos algún tipo de residencia o alguna cuestión en Estados Unidos, para abrirlo directamente allá. Y también otra cosa importante, y es que según el estado en donde estemos allí en Estados Unidos, nos van a dar un porcentaje u otro. Las tasas que yo les mostré eran en Miami porque puse como si estuviese ubicado en Miami, pero quizá en otro estado den un porcentaje mayor. Pero bueno, hasta ahí todo explicado, pero ya, esa es la única solución a los CDT. Ahora, hay algo que ustedes me comentaron que se les voy a mostrar a continuación, que era en la cuenta de ahorros en dólares, que yo les dije, amigos, estas son las cuentas, y muchos de ustedes me dijeron, Checho, no hablaste del fondo que tiene TIVA de dólar efectivo. Efectivamente, efectivamente, ¿por qué no lo comenté? Porque precisamente quería comentar esta plataforma o esta herramienta aquí en este video más que en ese de cuenta de ahorro en dólares. ¿Por qué? Porque de cierta forma también podría significar una especie, bueno, realmente sí es más una cuenta de ahorro en dólares que un CD, pero quería meterlo más en este lado para tener al menos alguna pequeña alternativa, por más chiquitica que fuera, de ilusionarnos al tener una especie de
CDT, aunque esto es más que nada cuenta de ahorro en dólares. Y es que, como vemos por aquí, si nosotros abrimos este fondo e invertimos con ellos, lo que hace este fondo de inversión colectiva es ser un vehículo de inversión con exposición al comportamiento del dólar americano, por lo que la rentabilidad del fondo estará determinada por la tasa de cambio del peso respecto al dólar americano. Entonces, es decir, nosotros vamos a meter aquí y si funciona más que nada como una cuenta de ahorros. Al momento de invertir en TIVA, pues se nos va a ver la inversión reflejada en pesos colombianos, pero realmente digamos que toda la inversión que realiza este fondo directamente es, como ven aquí, directamente relacionado con el comportamiento del dólar americano. Y es que nosotros, si nosotros venimos aquí a fichas técnicas, vamos acá a ficha técnica de diciembre, vamos a ver lo que nos pone por aquí en todos los holdings que ellos tienen como tal, o las principales inversiones, como lo llaman ellos. Y es que en un principio el mayor porcentaje, es un 70% prácticamente, está invertido en este fondo que ya lo vamos a ver más adelante. Está invirtiendo en todos estos fondos que vemos por aquí. Está en Citibank, en Banco Occidente, Banco Bogotá, Banco de New York y todo este tema. Pero la cuestión acá es que uno dice, pero si están invirtiendo en dólares, ¿por qué están en Banco Bogotá y todo este tema? Pues porque ellos no van a poner exactamente como Banco de Bogotá, división dólares, filial, yo no sé qué. No, aquí lo que ponen es simplemente el nombre como de lo que representa la inversión, pero se supone en teoría que todas estas inversiones están basadas en dólares. Pero ¿por qué esto tiene un 70%? Bueno, si nosotros copiamos esto y simplemente vamos a buscarlo por acá y nos aparece en primer lugar de una vez en la página de Credit Corp, porque sí, para el que no sepa, los fondos invierten en otros fondos. Es una locura. O sea, los fondos de inversión que nosotros utilizamos, ya sean TIVA o ya sean otras plataformas, incluso de Europa, incluso en Estados Unidos, los fondos lo que hacen es reunir más fondos y entre ellos invertir entre ellos y así pues ir ganando, obviamente, entre todos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Si venimos por acá, dice, el fondo busca invertir un mínimo del 70% de sus activos en instrumentos de deuda corporativa latinoamericanos y al menos un 60% en la categoría de grado de inversión con una duración promedio de menos de 2 años. Es decir, que básicamente, bueno, para el que no entienda este tema, cuando un país, digamos que tiene una inflación bastante mala y todo este tema, lo que busca es refugiarse en monedas de otros países, es decir, comprar, por así decirlo, digamos, Colombia o Venezuela, Chile, Uruguay, el que sea, el país que sea, es literalmente una persona tal cual, digamos, yo me llamo Rusia, yo soy Rusia, digamos que mi economía no va tan bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la moneda principalmente que me puede llegar a respaldar en caso de que algo suceda, porque mi rublo ya no funciona, digamos, hipotéticamente, pues voy y le compro dólares a Estados Unidos o al país que sea que tenga dólares como tal, porque cada país tiene como tal su reserva, ya sea en oro, en monedas, bueno, lo que sea, y le compro y digo, bueno, me voy a quedar con esta cantidad de dólares, porque a pesar de que mi economía en rublos vaya mala, pues obviamente si sucede algo, pues tengo dólares que me respaldan que la economía, por ejemplo, de Estados Unidos va bien, hipotéticamente hablando. Entonces lo mismo ocurre aquí, como ven, acá dice que invierte en deuda latinoamericana. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos, ya sea los países o los mismos habitantes de los países, nos endeudamos por todo. Entonces ellos lo que hacen es adquirir esa deuda, pero adquirir deuda en dólares. ¿Por qué? Porque es la moneda más estable en este momento. Por eso ellos dicen que se basa en el comportamiento del dólar. Espero me hayan entendido. Pero entonces aquí no estaríamos ganando ningún porcentaje de interés, no estaríamos ganando nada por el estilo en cuanto a si fuera un CDT. Obviamente ganamos la valorización en cuanto al dólar respecto a la moneda colombiana, y si el dólar sigue yendo bien y todo sigue yendo bien, pues sí ganaremos un porcentaje de interés de ganancia, y esto puede llegar a funcionar como una cuenta de ahorros, como también como un CDT. Lo importante es quizá su objetivo puede ser abrir CDTs en pesos colombianos, abrir la mayor cantidad de CDTs que puedan con la mayor cantidad de dinero disponible para que al final puedan lograr un monto superior a esos $5,000 para poder abrir luego ese CDT o ese CD en dólares directamente. Así que pues pónganse eso como objetivo, como que van armando un plan, armando un camino, como pasito a pasito. Primero gatean, luego caminan y luego corren. Entonces primero gateando es reunir dinero, reunir ahorros, luego caminando es meter esos ahorros en un CDT tal cual en pesos colombianos en este momento, que vale la pena. Quizá en un futuro que ustedes estén viendo esto ya los CDTs no valgan para nada, pero en este momento valdría la pena. Y eso sucedería si invertimos de forma mensual $1,000,000 en un CDT en específico, que ya vamos a ver más adelante, que de hecho les tengo que hablar muchísimas cosas de esto. Recuerden que si ustedes tienen dudas acerca de este tema o acerca de otras inversiones o acerca de cuentas de ahorro o en general de finanzas en Colombia, lo pueden dejar en la sección de los comentarios, porque esos comentarios posteriormente los puedo convertir en un video. Por cierto, para que les traiga más rápido el video de los mejores CDT, sigan comentando CDT ya allá en la sección de los comentarios, para que pronto ya les traiga el video. Posiblemente lo suba el lunes que viene más o menos, donde están todos los CDTs para el 2023, prácticamente los mejores en cuanto a tasa de interés. Así que en el día de hoy vamos precisamente a ir preparando a la gente que se quiere meter en este mundillo de los CDTs para saber de qué forma invertir, porque varios de ustedes me han preguntado, Checho, ¿será que yo, por ejemplo, tengo 20 millones, los meto ya o los meto mensualmente o los meto cada 3 meses? ¿Qué hago con esto? Y en cierto momento yo llegué a decir que era mejor hacerlo cada 3 meses porque no sabíamos cómo iba a estar actuando como tal los CDTs. Se supone que
ahora la perspectiva que hay es que durante unos meses sí se mantenga alto los CDTs, pero de cierta forma en ciertos meses llegue nuevamente a caer y llegue a bajar por todo este tema de la inflación, que también se supone, se prevé que comience a disminuir, entonces las tasas también van a bajar. Entonces por eso en este momento quizá muchos de ustedes están pensando en este tema que vamos a responder obviamente más adelante a lo largo de este video, así que comiencen a buscar comidita por ahí, una gaseosita, un tintico, lo que sea, y se lo toman mientras ven este video porque vamos para largo con toda esta explicación. No se les olvide darle like si este tipo de información les gusta para que en un futuro les traiga más videos de este estilo. Así que ahora sí, vamos a empezar. Bueno, el CDT que en primer lugar vamos a tener como referencia es directamente este Banco de Occidente. ¿Por qué? Porque uno de ustedes, no me acuerdo el nombre, perdón, en mi grupo de Telegram comentaba que había llamado o se había contactado directamente con el Banco de Occidente porque le parecía atractiva esta tasa de interés, pero que sin embargo no se la ofrecieron, que él llamó y él dijo, oigan, vi en su página que tiene un 17.10 de interés en CDT, quiero ese porcentaje, pero le ofrecieron un 16 punto algo. Y es que aquí en este asterisco precisamente por eso dice, estas tasas pueden cambiar dependiendo del comportamiento del mercado, los montos de apertura del CDT y el plazo pactado. Aplican términos y condiciones de la entidad financiera Banco de Occidente, bla, bla, bla. Pero digamos que para este video vamos a tomar este CDT como referencia en caso tal de que lo den, porque pueden llegar a darlo, no a todo el mundo, pero sí pueden llegar a dar este porcentaje de aquí. Entonces vamos a tomar como referencia de 17.10% y vamos a jugar con algo que a mí me encanta, que se los he mencionado en videos anteriores, y básicamente es el interés compuesto. Encontré esta calculadora por acá, como ustedes ven está en euros, y el único defecto que tiene esta calculadora es que uno no puede poner más de 10.000, es decir, más de 9.999. Entonces como nosotros estamos haciendo este cálculo en pesos colombianos, pues lo que vamos a hacer es simplemente agregarle ceros al final de la ecuación. Cuando ya nos dé el resultado, pues ya directamente agregaremos unos ceros porque esto está en euros y nosotros estaríamos invirtiendo en pesos colombianos. Y ustedes me dirán, Checho, ¿y por qué no utilizaste otra calculadora? ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada es porque esta calculadora directamente nos deja poner el porcentaje de impuestos, que para el caso de los CDTs es de un 4%. Y bueno, hay un tema importante, y es que obviamente al final, cuando nosotros hagamos declaración de renta año a año, si es necesario que metamos esto dentro de la declaración, pues para cada caso en particular va a ser una solución distinta, así que eso no lo voy a tocar muy a profundidad. Solamente vamos a tocar el 4% de RT fuente, que en general ese sí nos lo llegan a cobrar a todos prácticamente. Pero bueno, vamos a jugar, y bueno, también esta calculadora me gusta porque permite lo del interés compuesto, que precisamente vamos a jugar con eso. En un principio vamos a poner solamente que esto va a un año, aquí no habría interés compuesto como tal, como en periodo de ahorro un año. Saldo inicial es 0 porque nosotros iniciamos en 0. Lo que vamos a realizar de forma mensual son pues directamente el aporte, que sería 1.000.000 de pesos. Como les digo, aquí no nos deja agregar el millón, nos deja agregar hasta 10.000, pero en este caso vamos a agregar 1.000. Igual es cuestión de agregar unos ceros al final. Luego en impuestos vamos a poner 4% y calcular impuestos sí. Y luego rentabilidad, pues obviamente vamos a agregar esto de Banco de Occidente, que es el 17.10. Ponemos por aquí el 17.10 y finalmente periodo de capitalización va a ser de forma anual. ¿Por qué? Porque al finalizar esta cantidad de tiempo, pues es que nos van a dar los intereses. Digamos, el CDT no nos lo da ni a 3 meses, ni mensual, ni diario, a no ser pues que tengamos un tipo de inversión distinta, pero en este caso sería anual. Y si nosotros bajamos para acá, obviamente vamos a encontrar lo evidente, y es que pues invertimos prácticamente 12 millones de pesos. El impuesto que en este caso nos cobrarían sería de 82.000 pesos prácticamente. Aquí, como les digo, no nos permite por lo que está en euros, pero yo se los traduzco, directamente agregamos ceritos y ya. Luego en el saldo final pues tendríamos 13.969.920 pesos. Ese sería el saldo final que tendríamos al finalizar. Pero entonces aquí la cuestión, para el que no ha entendido todavía, es que esto no es un CDT. Esto como tal son 12 CDTs que nosotros invertimos. Es decir, invertimos un CDT en enero, otro CDT en febrero, otro CDT en marzo. Y sí, aquí habría un gran problema, y es que estamos teniendo en cuenta que Banco de Occidente va a mantener este CDT durante todos los 12 meses que necesitamos abrir un CDT de forma mensual. Va a mantener esa tasa de interés, pero es que necesitamos como tal poder obtener como tal este dato así fijo, porque si ponemos alguna variación, pues digamos que la información se va a ver bastante sesgada. Entonces en este caso vamos a suponer, en este caso, que ese 17.1 se va a mantener durante todo este año, que posiblemente no vaya a ser así, y aquí es donde empiezan las contras de todo este tema. Por ejemplo, en caso tal de que el CDT aumente su rentabilidad de aquí a finalizar el año, que es cuando estamos abriendo todos estos CDTs, pues nos va a servir no ponerlo todo de una vez desde enero, sino que hacer todo el proceso, como les digo, de forma mensual. 1.000.000 un CDT, 1.000.000 otro CDT, 1.000.000 otro CDT, y así de forma mensual, porque va a aumentar, digamos, hipotéticamente, donde fuese así. Pero si encontramos el caso completamente contrario, que es que en vez de subir, pues baja como tal el CDT, por ejemplo, baja un 15%, pues obviamente el rendimiento no sería esto, sino que sería incluso menor. Ahora bien, digamos que se mantiene igual. Aquí no estamos teniendo en cuenta la inflación, ya lo vamos a ver
más adelante con la inflación directamente influyendo directamente dentro de este porcentaje. Pero ahora entra la magia, lo bonito del caso. Digamos que nosotros no vamos a hacerlo a un año, sino que lo vamos a hacer directamente a 10 años. Aquí sí entraría lo del interés compuesto, porque cada vez que recibimos los intereses de un CDT más obviamente el capital, si lo reinvertimos, pues obviamente estamos utilizando todo el tema del interés compuesto de forma anualizada, porque estamos recibiendo el capital más los intereses y lo estamos metiendo a otro CDT, suponiendo que la rentabilidad durante todo este tiempo siga quedando en 17.1. Y es que a pesar de que esto sea renta fija, pues puede llegar a percibirse como renta variable, porque cada ciertos meses van cambiando como tal este porcentaje. En cuanto al porcentaje de interés estoy hablando, ¿no? Pero entonces si bajamos por acá, como vemos nosotros al cabo de 10 años, en caso de que se mantuviese la misma forma, de nuestro bolsillo estamos realmente invirtiendo 120 millones de pesos. 120 millones de pesos, recuerden, de nuestro bolsillo en 10 años, ¿no? Estamos hablando en 10 años. Y luego en impuestos, pues vamos a tener que pagar esta cantidad de por aquí. Y luego en saldo final, nosotros finalmente, a pesar de haber invertido 120 millones de pesos por haber trabajado con lo del interés compuesto, al cabo de 10 años vamos a recibir 303.993.000 pesos. Obviamente ahí ya tendremos el tema de declaración de renta y eso ya es otra cuestión. Pero entonces aquí uno lo vende como que wow, increíble, sí, pero es que acá estamos diciendo que la rentabilidad se va a seguir manteniendo en 17.1 y posiblemente no sea así e incluso disminuya. Entonces aquí es donde cada uno de ustedes se tiene que poner a analizar y pensar por cada uno. O sea, esto ya es un pensamiento personal de cada uno, porque si alguien viera el futuro, que me lo diga, que le hago caso de una vez, porque algunos pueden pensar, no, esa rentabilidad va a seguir subiendo, las tasas de interés en Estados Unidos van a seguir subiendo, todo el tema, en Colombia de la misma forma, entonces no, eso va a seguir subiendo, yo mejor lo hago de forma anual. U otros pueden estar pensando en este momento, no, pero es que la rentabilidad, este es el pico histórico y aquí yo abro CDTs y lo abro con toda la cantidad de dinero posible, porque es que en unos meses posiblemente la tasa de interés va a disminuir, entonces mejor hablo del CDT ya. Entonces tenemos esas dos situaciones. Si ustedes son de las personas que piensan que los CDTs van a estancarse y ya no va a subir más la tasa de interés, lo mejor es hacerlo desde ya, porque posiblemente perdamos una oportunidad, porque en algunos meses los CDTs bajen su tasa de interés y ya ahí pues no recibamos un porcentaje tan bueno, porque muchos de ustedes posiblemente hasta ahora saben qué es un CDT, porque hasta ahora fue que se puso de moda todo este concepto, todo este tema de que el CDT es la mejor inversión, la más segura y todo eso, pero antes nadie miraba los CDTs ni para hablarle ni para escupirle ni siquiera. ¿Por qué? Porque los CDTs pues tenían un porcentaje de interés que no llamaba mucho la atención, pero ahora sí, pero posiblemente esto puede volver a ser como antes y los CDTs bajen demasiado. Ahora, tras de que les di toda esta cantaleta, todo este tema de todas estas contras, también tenemos que tener algo en cuenta y es la inflación. Aquí directamente vemos que para el año 2022, el año que inmediatamente acaba de pasar, fue de un 13,12%. Entonces, como vemos, estamos con ese 17.1%. Entonces, en teoría, lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular sobre un 3.9% de interés, porque efectivamente, si yo vengo aquí a este cálculo, sí, nosotros, o sea, yo no les digo que van a recibir menos dinero de este en caso tal de que el porcentaje de interés se mantuviese igual, ¿no? Pero la vaina de acá es que el poder adquisitivo va a mermar porque la inflación posiblemente también, bueno, posiblemente no, de forma segura va a influir sobre esto y el dinero va a alcanzar para menos cosas. Entonces ahí tendríamos que realmente hacer un cálculo sobre 3.9%. Entonces si nosotros tomamos esto de acá, ahora sí ponemos por acá un 3.9%, que es realmente la rentabilidad, y al cabo de todo este tiempo pues nosotros habremos invertido 120 millones, pero realmente tendríamos 147.705.010 pesos. O sea, para que me entiendan un poco, digamos, por aquí tengo este número, que esto es lo que yo tenía anteriormente ya con el 17% ya fijado, pero realmente en cuanto a poder adquisitivo nos seguiría alcanzando para lo mismo, que nos alcanzarían 147 millones, pero tengamos en cuenta que estamos invirtiendo 120 millones. O sea que realmente la cifra que estaríamos ganando en este caso sería aproximadamente 27.705.000 pesos, haciendo la deducción de la inflación, y en teoría si llega a ser la misma, ¿no? Si para el 2023 la inflación también sigue siendo 13.2, pues bien, este cálculo seguiría siendo el mismo, pero obviamente sabemos que con exactitud no va a ser así, posiblemente puede llegar a ser más alta o incluso menor. Obviamente entre menor sea, un beneficio más grande obtendremos nosotros, así que nos conviene obviamente que la inflación disminuya. Ahora bien, la cuestión es, ¿nos convertiremos en millonarios si lo hacemos de esta forma? Pues bueno, volvamos al punto inicial donde seguimos con el 17.1, digamos que la inflación desapareció, no la tenemos en cuenta, porque muchas veces las personas no se dan cuenta de eso, sino que simplemente hacen sus cálculos con base en que van a ganar esta cantidad de plata, pero realmente no se dan cuenta del poder adquisitivo, porque puede que ustedes en este momento con esos 303 millones alcancen a comprar la casa de sus sueños, lo que sea, el carro de sus sueños, pero puede que, recuerden que solo vamos a obtener al finalizar 10 años, o sea, tienen que pasar 10 años para obtener este rendimiento, pero puede que en 10 años con estos mismos 303 millones no obtengan
tengamos ese carro de los sueños, esa casa de los sueños que tenemos. ¿Por qué? Porque posiblemente para ese momento el carro o la casa ya no va a costar 303 millones, sino que va a costar 500 millones. Y ahí es donde uno dice, o sea que este sueño es imposible. Pues bueno, hay que hacer buenos cálculos para poder llegar a lograr esos objetivos. Sin embargo, obviamente aquí había que decir muchas contras, pero también hay que tener en cuenta que a día de hoy los CDTs son un mejor beneficio que las cuentas de ahorro, ofrecen un mejor beneficio. ¿Por qué? Porque simplemente las cuentas de ahorro nos pueden llegar a ofrecer hasta un 11.90% y por montos exorbitantes. Aquí obviamente el contra es que tenemos que tener el dinero completamente congelado, o sea, bloqueado, porque es un CDT, es un contrato como tal a término, pero que nos ofrece una tasa de interés bastante buena. Entonces en este momento no necesariamente ustedes tienen que hacer lo que les digo, efectivamente vamos a poder llegar a obtener una cantidad de dinero bastante buena. Obviamente, como les dije en un video anterior, también tenemos la opción de los CDT en dólares, pero eso ya es otro tema que ustedes tendrán que ir a ver en mi video, pero realmente sí podemos llegar a ser millonarios con este tema. Si nosotros no ponemos solamente 1 millón de pesos, sino que ponemos un poquito más, por ejemplo, ponemos 5 millones, vamos a ver a cuánto llegamos. Vamos a llegar a 1.519.967 pesos, digamos, en Colombia. Entonces sí llegaremos a ser millonarios en este caso, invirtiendo solamente de a 5 millones en un CDT. Digo solamente entre muchas comillas, porque sé que muchas personas no tienen la posibilidad. De hecho, el gran grueso de la población aquí en Colombia no tiene la posibilidad de meter 5 millones de forma mensual en un CDT. Pero aquí resolvemos las dos dudas. Efectivamente podemos llegar a ser millonarios con el interés compuesto. Eso es lo que nos funciona, porque si nosotros dejamos estos 600 millones de pesos quietos durante esos 10 años, van a seguir siendo 600 millones de pesos de aquí a 10 años. Pero si los metemos aquí con el interés compuesto, con la tasa de interés que nos da como tal, pues miren por aquí esta suma, prácticamente estamos duplicando y un poquito más nuestro dinero, así que sí valdría la pena. Pero si supiésemos que se va a mantener estable como tal el CDT con la misma tasa de interés, se va a mantener la inflación con lo mismo, aunque obviamente esperamos que la inflación se mantenga más bien hacia abajo, que llegue a 1% o incluso menos, pero bueno, va a estar bastante complicado, pero usando esta situación hipotética. En caso de que no, pues obviamente nos veremos perjudicados, así que hasta este punto del video lo recomendable es, si tienen pensado meter plata en un CDT, analicen primero, piensen, ¿va a subir o va a bajar? Y con base en su respuesta, su autorrespuesta es donde deben saber, bueno, entonces voy a meter todo mi dinero aquí en un CDT, o más bien no, me va a esperar, de pronto sube más, o más bien voy a meter una parte, voy a esperar, yo creo que va a subir, o si ustedes creen que va a bajar, pues bueno, ahí cada uno de ustedes hace su análisis. Me surgió una especie de análisis que quiero hacer en este video, y es que varios me dijeron, deberíamos invertir en CDT ya antes de que sea demasiado tarde. Posiblemente este sea el título de este video, y es que realmente varios me comentaron que a lo largo del año posiblemente los CDT iban a empezar a bajar su tasa de interés, y pues ya nos íbamos a arrepentir de no haber invertido con anterioridad, porque obviamente al bajar la tasa de interés menor será el retorno que nosotros recibamos. Así que vamos a ver una cosa aquí a continuación y pues vamos a analizar como tal este tema, y quiero que ustedes por allá en la sección de los comentarios me dejen qué es lo que piensan que va a seguir subiendo los CDT, su tasa de interés, van a bajar, qué vamos a hacer al respecto de esto. Por cierto, hay una cosa que se llama CDAT, que alguno de ustedes me lo ha comentado, eso también va a traer un video pronto, si quieren que lo traiga comenten CDAT para saber quién quiere ese video. Ahora sí, vamos a empezar con este video, y es que por aquí está como tal este artículo que es de Valora Analítica, y es: considera invertir dinero en un CDT durante 2023 con estas opciones de mayor rentabilidad. Básicamente ellos aquí lo que hacen es explicarnos qué es un CDT, a cuánto tiempo podemos invertirlo, que si ustedes tienen estas dudas y están viendo este video, qué falta de respeto, porque en mi canal están todos los videos de qué es un CDT, cómo hacer para ganar 1 millón mensual, bueno, varias cosas. Entonces les recomiendo que vayan y lo vean. Acá nos dice balance en Colombia durante enero. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, del total de los CDTs a enero 2023, 1,4 billones correspondían a depósitos por 30 días, 6,7 billones estaban a un plazo de 6 meses, 6,4 billones estuvieron a plazo de 12 meses y 7,4 billones tenían una permanencia de 12 a 18 meses. Es decir, que en donde más, o en la cantidad de tiempo que más invierten las personas, es de 12 a 18 meses. Y es que una característica que vemos aquí, para el que no lo sepa, es que el CDT no se puede como tal, digamos, devolver y decir denme mi dinero y me voy. Quizá ustedes pueden venderlo a un tercero directamente como título de valor en la bolsa de valores, eso ya es otro tema más en profundidad, pero digamos que para uno deshacerse, por así decirlo, de un CDT es un poco complejo. ¿Por qué? Porque apenas nosotros hacemos como tal el contrato de que va a 3 meses, a 6 meses, a 1 año o al tiempo que sea, pues lo óptimo sería durar esa cantidad de tiempo para que no tengamos ninguna penalización. Por eso muchas personas ahorita están como a la expectativa y están pensando como, no, ¿será que espero? ¿Será que invierto? ¿Será que espero unos meses más? ¿O el interés ya será el tope ahora? ¿Qué hago? Y no meten como tal su dinero en los CDTs por esta misma razón. Ahora, acá nos traen como tal los CDTs más rentables para enero de 2023 y vamos a ver un poquito por aquí. Entonces
entonces los CDT a 30 días y 60 días, realmente el que invierta esta cantidad de tiempo, pues bueno, bien por ustedes, pero yo personalmente no invertiría esta cantidad de tiempo, a no ser que sea 90 días. A 90 días sí le vería un poquito más de sentido, pero a 30 y 60 días siento que no estamos ganando prácticamente nada. Obviamente en comparación a una cuenta de ahorros algo estamos ganando, pero realmente yo creo que lo interesante empieza a partir de aquí. Por ejemplo, para el último video que yo les subí de los mejores CDT, por eso les decía que estén verificando constantemente en la página de Mejor CDT todo el tema de los CDTs, porque es que aquí, por ejemplo, en esa página ya hace en enero, porque esta página, bueno, digamos que este post es de enero, pero ya realmente está con estadísticas de febrero, y es que ahí veíamos que lo máximo era como un 16%, y si venimos acá a 90 días ya obtenemos un 17.26%, cuando algunos en el video pasado estaban diciendo que no, que los mejores CDT ya eran esos, que ya no había mejor CDT, que ya iban a empezar a bajar, pero como vemos aquí, pues actualmente están un 17% a 90 días, pero incluso si bajamos un poco más y lo mandamos a 6 meses o a un año, como vemos acá está 20.56, incluso Davivienda está ofreciendo un 18.45, y en el caso de un año, pues Tuya, Corfi Colombiana y Findeter están sobre el 19%, o sea, supremamente alto. Entonces aquí el tema es, ¿qué hago? ¿Invierto ya? ¿No invierto ya? ¿Me espero? ¿Debería seguir viendo a ver si las tasas de interés suben y todo eso? Pues díganme ustedes qué van a hacer, pero a continuación pues les diré más o menos como mi análisis y lo que yo personalmente pienso acerca de estos movimientos, de si debemos realizarlo o no. Y es que realmente, siéndoles muy sincero, hasta el día de hoy yo no he invertido en ningún CDT precisamente por lo mismo, porque yo estaba esperando, pero sí, no sé, tengo cierta corazonada, cierto pensamiento de que los CDTs ya están llegando a su punto más alto en cuanto a tasa de interés. Posiblemente sigan subiendo y yo me equivoqué completamente. Como siempre, recuerden que esto no es asesoría financiera ni nada por el estilo, simplemente es como mi opinión personal y lo que yo personalmente haría con mi dinero. No les estoy diciendo a ustedes que lo hagan, pero en este momento tengo como esta especie de corazonada, y realmente hay un punto muy importante aquí, y es que si yo dejo pasar los meses y dejo que pasen unos 3 o 6 meses más y digo como no, seguirá subiendo, no hay ningún problema, pero resulta que ahorita, como vieron en Davivienda, que por ejemplo es uno de los bancos en donde yo más dinero tengo pues en cuenta de ahorros, no meto el dinero como tal y está un 18.45 a día de hoy, a 6 meses por lo menos, a un año no sé cuánto esté, pero a 6 meses a un 18.45, imagínense que el día de mañana vaya y verifique y mire que está un 13%, pues obviamente ese 5%, ese 5.45% que disminuiría afectaría demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el punto de la inflación, y es que como pueden leer por aquí, la inflación en el 2022 cerró sobre los 13.12%. Entonces, para hacer un cálculo simple, obviamente hay más variables que tendremos que pensar, pero para hacer un cálculo simple, digamos que pues tenemos el 18.45 que teníamos acá y le restamos el 13.12. Imagínense si sobre eso incluso llega a disminuir más como tal este porcentaje de Davivienda, aunque esto está a 6 meses, ¿no? Entonces tendremos que hacer otra variable ahí, porque esto es calculado anualmente, esto fue la totalidad del 2022, y también hay que pensar que como tal la inflación para el 2023 pues no sabemos si va incluso a aumentar más o va a disminuir. En caso de que disminuya, pues sí nos serviría, incluso pues no nos serviría, pero daría prácticamente igual que Davivienda o el banco que sea disminuya como tal su tasa de interés. Ahora, ya después de tanta habladuría, de tanta vaina, ¿qué o cuál es mi estrategia a partir de este momento? Pues básicamente lo que pienso yo personalmente es por lo menos meter una cantidad de dinero e ir viendo qué es lo que está sucediendo con los CDTs. Es lo que yo voy a hacer en este momento, porque por lo menos si llega a disminuir o a aumentar, quién sabe, no voy a decir como no, porque hice eso, maldita sea, y ahora qué hago. Obviamente digamos que es una herramienta o un arma de doble filo, porque por ejemplo, si yo meto una parte del dinero y para el otro mes disminuye la tasa de interés, yo diré como ¿por qué no metí más dinero en el momento en el que la tasa de interés estaba por los cielos? Pero si pasa todo lo contrario y yo meto el dinero en una tasa de interés alta, pero no meto todo el dinero, sino meto una parte a esa tasa de interés alta, y resulta que para el mes siguiente aumenta, pues voy a decir ¿por qué no metí todo el dinero cuando la tasa de interés está ahorita en este momento mucho más alta que el mes pasado? Entonces ahí es como que tenemos que pensar, pero es mejor hacerlo. De hecho, hay una frase que me encantó que recientemente leí, que es traducida directamente del inglés, pero que en español dice algo así como la acción imperfecta supera al pensamiento perfecto, algo así. Quédense con esa frase, está bastante chévere, y es que directamente a lo que hace referencia es que muchas veces queremos que todo nos ocurra perfectamente, que todo vaya súper bien, nos quedamos pensando y nos quedamos en el proceso de pensar constantemente de que algo vaya a suceder como nosotros queremos, y dejamos simplemente la acción, o sea, la ejecución para después, porque falta pensar es como que todo salga bien, pero no nos damos cuenta que al momento de la ejecución puede llegar a salir algo mal. Pues lo mismo pasa aquí, posiblemente muchos estamos pensando, ¿será que sí me meto con un CDT? ¿Será que sí me meto con un CDT? Y finalmente no nos metemos y luego vamos a ver esas tasas de interés en el cielo o por el piso. Entonces ese es simplemente
obviamente mi análisis, la solución final es esa. Básicamente voy a empezar a invertir cierta parte, no sé en qué CDTs, eso sí no les voy a decir de momento porque no tengo idea, depende en que de pronto en la vivienda ahorita que vi la tasa de interés alta, pero luego posteriormente voy a ver cómo reacciona el mercado y cómo la tasa de interés va fluctuando, si disminuye o si aumenta, para ver qué puedo hacer a futuro, si meterle más dinero o bajar la cantidad de dinero. Recientemente subí a Instagram un reel, es decir, un video hablando de por qué los CDTs actualmente son una herramienta en la cual muchas personas deciden invertir o ahorrar, como ustedes quieran llamarlo, porque pues tienen unos porcentajes de interés bastante llamativos. Y alguno de ustedes me comentó que directamente él invierte en CDATs o en CATs, como quieran también llamarlo, y pues me surgió la duda y dije, bueno, vamos a traer un video comparando un CDT versus un CDAT, que nos puede ofrecer uno versus que nos puede ofrecer el otro. Y obviamente, como siempre, que ustedes me dejen en la sección de los comentarios pues todas sus opiniones, si invierten en CDATs o en CDTs y pues en qué entidades, que eso es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Por cierto, como les dije, subí ese video a Instagram, así que vayan y me sigan a Instagram, que estamos súper activos subiendo mucho contenido que posiblemente no ven por acá, así que allá los espero en Instagram y en TikTok, por cierto, allá estamos activos, muchachos. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Por aquí estamos en esta página de Rankia y ellos nos dicen directamente cuál es la diferencia entre un CDT y un CDAT. Bueno, acá nos traen todo el término, que es un CDT, que es un CDAT, todo este tema, pero ahora bien, aquí más abajito tendríamos la diferencia de momento, y esta información digamos que sí dice que fue actualizada para este año del 2023, pero siento que siguen haciendo énfasis en unos puntos que quizás debido a toda la inflación y todo este tema, el CDT ha igualado. Por ejemplo, una de las cosas que más dicen es que el CDAT nos puede llegar a ofrecer más interés que un CDT, pero quizá eso eran en tiempos de antaño donde la inflación no estaba tan alta, no estaba por los cielos, y es que pues si vemos actualmente los CDTs y los CDATs pueden tener una rentabilidad bastante similar. Entonces empezamos por el lado del CDT, y es que el término de tiempo mínimo es de 30 días y dice que en CDAT no aplica término de tiempo mínimo, pudiendo ser incluso de 5 días. Aquí hay una cosa, y es que según lo que investigué, bueno, la mayor parte de CDTs que siempre veo es como mínimo a 90 días. He visto muy pocos, pero demasiado pocos a 30 días, por no decir que prácticamente ninguno, como 2 o 3 a 30 días. Y en el caso del CDAT, la verdad que sí he visto como mínimo la mayor parte a 30 días, o sea, todos son prácticamente a partir de 30 días. Digamos que su funcionamiento es bastante similar en cuanto al CDT y el CDAT. Es básicamente un contrato, por así decirlo, que firmas con el banco en donde te dicen que a un año te van a regresar cierto porcentaje de rentabilidad y ya. Ahora, el dinero de rentabilidad solo puede ser retirado cuando finalice el tiempo establecido, y el dinero de rentabilidad solo puede ser retirado cuando finalice el término de tiempo establecido. Es decir, tanto en CDT como en CDAT es prácticamente lo mismo. Solamente podemos sacar el dinero y la rentabilidad cuando ya termine la cantidad de tiempo pactada con la entidad financiera al momento de haber realizado como tal este contrato, por así decirlo. Ahora, aquí encontramos un punto bastante importante, y es el CDT. En caso de necesitar la liquidación del depósito, el CDT puede ser endosado en la bolsa como un título de valor, donde el titular venderá su certificado más una prima y serás el comprador quien recibirá las garantías al finalizar el término. Entonces digamos que básicamente el CDT a veces nosotros podemos venderlo. De hecho, en esta plataforma de Mejor CDT que yo les he mostrado anteriormente, en caso de que nosotros queramos salir del CDT porque necesitamos el dinero de urgencia, pues directamente lo que sucede es que podemos vendérselo a Mejor CDT o incluso a alguna persona y directamente transferírselo a ellos y ya. Pero en el caso del CDAT, este no se puede liquidar antes del tiempo establecido, ya que el CDAT no se puede endosar ni negociar en la bolsa como tal. Aunque aquí, según estuve viendo, según la entidad financiera, sí nos pueden llegar, por así decirlo, a cancelar la inversión, pero obviamente nos penalizan con que si llevamos 2 meses, digamos, ganando el interés, pues esos 2 meses no nos lo van a dar si es que no finalizamos la cantidad de tiempo pactada con ellos. Ahora, el monto mínimo de apertura es fijado por la entidad financiera y puede variar, y acá el monto mínimo de apertura es fijado por la entidad financiera y puede variar. En ambos casos es de la misma forma, pero también, según estuve viendo, en el caso de los CDTs, como mínimo últimamente están poniendo que son 500,000 pesos a 1,000,000 de pesos para empezar a invertir en CDTs o para empezar a ahorrar en CDTs. En el caso del CDAT, como mínimo he visto que piden a partir de 200,000 pesos, es decir, el monto es mínimo, el monto es inferior. Luego, la tasa de interés dependerá del plazo término del monto de inversión, y en el CDAT es de la misma forma. En caso de no retirarlo una vez vencido el plazo, se renovará automáticamente, y lo mismo sucede con el CDAT, y la rentabilidad es superior a la generada en una cuenta de ahorros, y lo mismo por la parte del CDAT. Digamos que esto, como ven, muchas veces lo llamamos como que es una herramienta de inversión, como que vamos a invertir y todo ese tema, pero el CDT va más enlazado hacia el punto de ser algo de ahorro, a ganarle a las cuentas de ahorro prácticamente, porque como siempre he criticado en todos mis videos, prácticamente en ninguna cuenta de ahorros, o bueno, en muy poquitas, porque últimamente la verdad están saliendo unas que qué bonito me gusta, que nos dan cierto
cierto porcentaje de tasa de interés, pero actualmente digamos que los CDTs obviamente están por encima de cualquier cuenta de ahorros. En el caso de que alguna cuenta de ahorros superara un CDT, pues obviamente preferiría yo 1000 veces en una cuenta de ahorros porque puedo sacar el dinero en cualquier momento. Bueno, como les venía diciendo también, una cosa muy importante es que se dice que la tasa de interés de los CDTs puede llegar a ser más alta que incluso la de los CDTs, eso habría que comprobarlo. Y lo otro es esto de deducción fiscal. En algunas entidades nos pueden llegar a dar cierta deducción fiscal, así que eso también estaría bastante chévere por parte de los CDTs, de los CDATs, perdón, me confundo con tanta vaina, CDAT, CDT, pero bueno, podríamos llegar a obtener una deducción fiscal y esta sería otra ventaja de los CDATs. Ahora, uno de los que ustedes me han dicho que hable es de Scandia, porque Scandia como tal tiene esto, pero ellos lo llaman CATs, prácticamente es lo mismo, y si miramos ellos aquí generaron una comparación y que es básicamente lo mismo que miramos anteriormente. En el caso del CAT, este se ajusta a las condiciones y oportunidades del mercado, y en el caso del CDT, la rentabilidad depende, entre otros factores, de la calidad crediticia de la entidad. Y es que como sabemos, o sea, para el que no sepa cómo es el funcionamiento y todo este tema de los CDTs y incluso también de los CATs, realmente este dinero que nosotros damos, obviamente el banco le tiene que generar una rentabilidad, porque si no, ¿de dónde nos va a pagar? Esto lo hace a través de un crédito, a través de créditos hipotecarios, a través de créditos de tarjetas de crédito, créditos de consumo, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es poner a trabajar como tal nuestro dinero, y al poner a trabajar nuestro dinero, digamos que ellos como tal, pues como tal cobran a una persona un 40%, por ejemplo, de tasa de interés, pero a nosotros finalmente nos da un 15, un 16, un 17, es decir que aquí el negocio para los bancos es completamente redondo. Luego acá, en los CATs, este es diversificado y puede mitigar su riesgo a través de diferentes emisores, y el riesgo se concentra en un solo emisor, es decir que en el caso del CDT, pues como sabemos lo emite como tal una entidad individual. Luego el CAT cuenta con beneficios tributarios por ser parte de un fondo voluntario de pensión, y el CDT no tiene el mismo beneficio tributario de un fondo voluntario de pensión, así que en este caso pues tendríamos la desventaja en el CDT. Ahora vamos a ver una cosa muy importante, y es que los CDTs digamos que son mayormente aceptados en bancos también. Últimamente la vivienda está dando tasas de interés súper gigantes. Una cosa muy importante es que yo las tasas de interés que muestro aquí pues son las que están en las páginas web de los bancos como tal, pero puede que por ejemplo aquí a 360 días a ustedes no les ofrezcan ese 16.85 en Credit Financiera, porque eso depende del monto, del tipo de cliente, de lo que el banco como tal te quiera ofrecer a ti, así que estos son nada más tasas de referencia. Pero bueno, históricamente en los últimos meses hemos visto que los bancos pues han estado atrás, no se han actualizado tanto, pero recientemente en las últimas semanas los bancos como por ejemplo Davivienda, incluso Bancolombia, se han actualizado y han aumentado muchísimo su tasa de interés, porque eso es un mercado, o sea, es una competencia. Todos los bancos tienen que entrar y decir, oigan, necesitamos más liquidez, necesitamos dinero acá, vamos a aumentar las tasas de interés, que la gente venga e invierta con nosotros, etcétera, etcétera. Pero digamos que sí hemos visto que por ejemplo Credit Financiera y Credit Familia son los que más tasa de interés nos han ofrecido, e incluso últimamente Banco de Occidente anda por allá en el cielo, pero la verdad no he podido verificar esa tasa de interés que nos ofrece Banco de Occidente, y sinceramente creo que es para montos demasiado altos. Así que vamos a hacer algo un poco más realistas, y en el caso de Credit Financiera nos ofrece un 16.85% a 360 días, y en el caso de Credit Familia a 12 meses, es decir, la misma cantidad de días o de años, que sería un año, nos ofrece el CDT digital Credit Familia a 16.30%. Pero ahora si vamos a Scandia, vamos a ver que ellos nos ofrecen un 17% a un año, es decir, a 12 meses. Es decir que si nosotros invertimos por acá 1.000.000 de pesos, pues vamos a ver que directamente en la inversión más los rendimientos va a ser de 1.163.330 pesos. Pero también a 6 meses por aquí encontramos una tasa bastante buena de un 16%. Por ejemplo, aquí directamente en Credit Familia también encontramos un 16%, y por aquí no, aquí no es. Por aquí ¿dónde estaba Credit Familia? Perdón, aquí está Credit Familia. A 6 meses nos da un 15%, es decir que las tasas de interés son bastante similares. Así que ahí tendríamos que entrar a mirar. Y lo otro muy importante, que es otro punto que yo personalmente tendría en cuenta, que ya cada uno de ustedes tiene que mirar, es que el CDT, como les venía diciendo, ha venido siendo ofrecido de una forma muy presente en bancos tradicionales, bancos tal cual, Bancolombia, Banco W, Banco de Vivienda, etcétera, etcétera. Pero los CDATs más que nada los he visto en cooperativas. En cooperativas es donde más ofrecen los CDATs, no sé por qué. Tendríamos que mirar ahí. Si alguno de ustedes sabe específicamente por qué, por favor déjelo allá en la sección de los comentarios, que sería algo bastante chévere. Así que eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. La verdad que son herramientas demasiado similares. Puede cambiar el mínimo de inversión, puede cambiar la cantidad de tiempo y puede cambiar la tasa de interés, pero en cuestión de si es seguro o no, pues generalmente todas estas entidades que ofrecen como tal estas inversiones son directamente pues entidades que son supervisadas por la Superintendencia Financiera, así que podríamos llegar a estar seguros por ese lado. Pero realmente son muy pocas cosas las que diferencian a estas dos, aparte también el tema de las deducciones fiscales en el tema de los CDATs, así que ya en cada caso en particular de cada uno de ustedes tienen que entrar y elegir pues qué le conviene más, si una u otra, pero realmente son demasiado similares y yo no me atrevería a
podría decir como esta definitivamente es la mejor, porque para cada caso en particular puede llegar a cambiar. Los CDTs, más que invertir, estaríamos ahorrando, ya les voy a decir más adelante, y en los fondos de inversión. Entonces vamos a comparar estas dos herramientas porque muchos de ustedes me lo han preguntado. Por cierto, el próximo lunes posiblemente venga el video de CDT versus finca raíz o bienes raíces o bienes inmuebles, bueno, como ustedes le digan, directamente pues para comparar estos dos, porque también muchísimos de ustedes tienen como tal esta duda. Así que déjenme en los comentarios si quieren que traiga este video y recuerden dejar su like por allá abajo para saber si les gusta este tipo de comparativas, y díganme qué otras cosas quieren que comparen. Por ejemplo, las acciones de la bolsa de valores de Estados Unidos versus las acciones de valores de Colombia. Entonces déjenmelo por allá en los comentarios para saber qué otra comparativa como tal quieren. Así que ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que hay que tener en cuenta en este momento es una cosa, y es lo que les acabo de decir literalmente. Digamos que el CDT está hecho de cierta forma para combatir la inflación. De hecho, de donde se saca como tal su porcentaje de rentabilidad está atado de cierta forma al IPC, y bueno, esto ya es algo que tendremos que hablar más a profundidad, pero realmente quiero es que tengan esto en cuenta. Y los fondos de inversión, pues estos sí directamente, por eso se llaman fondos de inversión colectiva, y en ese caso sí está 100% destinado a inversión, a pesar de que muchas veces los bancos obviamente sí estamos haciendo una inversión porque nos están devolviendo como tal una tasa de interés, pero también tenemos que tener en cuenta que la inflación es la que directamente está atada al CDT, porque como ustedes pueden ver anteriormente los CDTs no tenían una tasa de interés tan buena, tenían una tasa de interés del 3%, del 2%, y esto era porque la inflación pues no era la mejor, pero tampoco estaba tan alta como actualmente. Entonces pues debido a todos estos cambios que han ocurrido últimamente, debido también a la inflación, pues así como la inflación está por los cielos, también los CDTs están por los cielos, porque tienen que equipararse de cierta forma. Digamos que esto ya es más una opinión personal, sé que muchos de ustedes pensarán completamente distinto y dirán, no chacho, pero es que a mí sí me parece que el CDT es una inversión y todo este tema, pero bueno, ahora sí, pues ya he explicado este punto, vamos con el siguiente. Para empezar como tal la comparación debemos hablar de lo siguiente, y es que el CDT es considerado un instrumento de renta fija, es decir, desde antes de que nosotros como tal metamos nuestro dinero con un banco, con una cooperativa, con una entidad financiera en general, pues directamente ellos nos van a decir, mire, usted va a tener su dinero con nosotros a esta cantidad de tiempo y le vamos a dar esta tasa de interés. Por eso se llama como tal o se denomina renta fija. Pero en el caso del fondo de inversión colectiva no vamos a saber esto, nos van a dar una expectativa, es decir, como un estimado que determina como tal la entidad que administra como tal el fondo de inversión, pero no quiere decir que ese porcentaje vaya a ser sí o sí, porque depende de muchísimas variables. Entonces, por la parte de las personas que quieren mayor seguridad y tienen un perfil más conservador al momento de invertir, el CDT pues sería obviamente una opción súper buena. Pero entonces vamos a comparar las tasas de interés, que es lo que a las personas realmente les interesa y lo que realmente las personas dicen, bueno, a mí no me importa, yo así pierda dinero, yo quiero ganar la tasa de interés más alta. Bueno, primero que nada, quítense ese pensamiento porque no, muy malo, muy malo. Digamos por acá, entonces estamos en la página de Credifamilia, aquí está el CDT a 12 meses, está en 16.30%. Una cosa importante que yo no siempre menciono, pero creo que es muy evidente porque incluso aquí arriba lo dice, porque la vez pasada alguien me había comentado, ¿cómo vas a decir que nos dan esa tasa de interés mensualmente? Bueno, yo digo que nos dan esta tasa de interés mensualmente, pero es la tasa de interés anualizada, porque esto es efectivo anual. Esto es calculado sobre un año, ténganlo en cuenta, no es que en un mes nos van a dar un 16.30%. Por favor, antes de tan siquiera pensar en invertir, deben entender esto. Bueno, entonces Credifamilia nos entrega este, y por acá tenemos el otro que es Credifinanciera, que en este caso nos estaría entregando un 16,85, básicamente un 0.55% más. Y ahora vamos a compararlo con lo que ustedes constantemente me hablan. En este momento estamos en el grupo Bancolombia y muchos me hablan de estas cuentas que están acá, que si Fidu Cuenta, que si Fidu Excedentes, que si Fidu Renta. Bueno, todas estas, para el que no sepa, están invirtiendo directamente en un fondo de inversión colectiva, porque muchas personas piensan que están invirtiendo en una especie de cuenta de ahorros o algo por el estilo, y no. Y la otra que vamos a tener en cuenta por aquí es Credit Corp Capital. Aquí está como tal Credit Corp Capital con todos sus fondos de inversión. Vamos a analizar uno nomás, vamos a analizar todos porque si no aquí nos quedamos esta mañana. Pero ¿por qué analizamos este? Porque directamente pues estos son los fondos que ofrecen Entiva. Como ustedes saben, Entiva llegó en Colombia y muchas personas han empezado a invertir en este tipo de instrumentos financieros gracias a eso. Y pues obviamente Bancolombia es algo típico, muchas personas han visto esto incluso antes de Entiva, tienen cuenta aquí antes que Entiva. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Entonces vamos a quedarnos solamente con el de Credifinanciera, que es a un año, es un 16,85, pero es algo fijo. Ahora, si nosotros entramos a Bancolombia, por ejemplo, aquí vamos a tomar varios que creo que ustedes me han mencionado muchísimos aquí, pero vamos a tomar de ejemplo la de Fidu Cuenta. Primero que nada, vamos a bajar por acá y vamos a ver su ficha técnica de enero para ver cuánto como tal fue su rendimiento en enero. Vamos a bajar por acá y como ustedes pueden ver, el último mes tuvo un rendimiento de 17.12%. Nuevamente recuerden, esto es efectivo anual, esto no es que en el último mes ganaron un 17.12%,
12%. La fácil acá, pero que sé que no es lo que debemos hacer, es dividir este porcentaje entre 12 y ya directamente ahí nos va a dar un porcentaje de interés, que ese sí será el mensual. Puede variar porque hay otra fórmula para realizar como tal este cálculo y que sí nos dé exactamente, pero la verdad es que no varía mucho. Así que para hacerlo rápido y salir de la duda, simplemente pueden dividir eso para que sepan cuánto es el porcentaje mensual. Pero entonces, listo, perfecto. Pero como ustedes pueden ver acá, vamos viendo últimos 6 meses, 11.82, año corrido, pues básicamente va solo enero, entonces es el mismo de enero. Último año es 7.71 y aquí es donde uno directamente ve el rendimiento que va a tener o que tuvo más bien en el pasado, pues como tal este fondo de inversión. Y es que sucede eso, puede que actualmente estemos viendo movimientos gigantes, pero no se acostumbren a eso, o sea, no se acostumbren a que ustedes como tal meten su dinero aquí y ahora porque en un mes vieron un 17%, el otro mes va a ser igual o antes el otro mes va a crecer, porque como ven no funciona así. Y de hecho, si vemos un histórico en los últimos 3 años, si hubieras tenido tu dinero durante los últimos 3 años dentro de este tipo de inversión, pues solamente hubiera rentado un 3.82%. Obviamente haciéndolo con la fórmula de esta estrategia de lump sum, que básicamente lo que es simplemente meter el dinero una vez y dejarlo ahí por la cantidad de tiempo necesaria, en vez del DCA que les expliqué en un video anterior, donde pues básicamente el DCA es invertir cada cierto tiempo. Pero si en este caso hubiésemos dejado una cantidad de dinero aquí en los últimos 3 años, pues tendríamos este rendimiento. Ahora, pues no todo es tan malo, ¿no? En la fiducuenta, pues históricamente digamos que en los últimos años es una herramienta también de renta fija, de cierta forma, porque si nosotros vemos, perdón, lo cerré por acá, vamos a entrar nuevamente aquí, y si ustedes ven por aquí, lo que compone como tal el fondo de inversión colectiva está muy atado a cosas de renta fija, como ven acá, tasa fija, VR, cuentas de ahorros, bueno, todo ese tema. Entonces, pues digamos que históricamente ese tipo de inversión no es tan rentable, pero si nos vamos un poco más abajo y vamos a ver este de renta alta convicción y vamos a analizar nuevamente el último resultado que nos dieron, vamos a ver algo, y es que en este caso, en el último mes, como ustedes pueden ver, es un 101%, obviamente también de forma anualizada, siempre lo tengo que aclarar, y luego en los últimos 6 meses ha sido de 10%, y en el año corrido obviamente es el mismo del último mes, pero en el último año, básicamente en el que acaba de pasar, hubiésemos estado en negativo, es decir, en un menos 2.14%. Obviamente, como les digo, metiendo el dinero básicamente en enero y terminando básicamente en diciembre. Si nosotros hubiésemos hecho DCA, quizás este no sería el resultado, sería otro, pero en este caso pues tendríamos que tenerlo en cuenta de esta forma, porque así es como invierten muchísimas personas, o sea, incluso grandes inversionistas lo que hacen es hacer un movimiento grande al año y simplemente dejan su inversión ahí rentando. Entonces, aquí qué es lo que quiero que ustedes entiendan, que básicamente sí, en algunas ocasiones, como vemos en el último mes, aquí rentó muchísimo más de lo que rentaría un CDT, o sea, rentó prácticamente 5 veces más de lo que rentó como tal el CDT, pero en este caso solamente es el último mes y no quiere decir que este 101% se va a repetir en febrero, en marzo, como puede que sí, pero tampoco es que todos sean así. Es que quiero encontrar uno que quizá haya rentado un poco mejor y haya estado un poco más estable. Vamos a ver el de Fiduxcedentes, a ver qué tal estuvo, porque pues varios de ustedes sí me han hablado bastante de este tipo de inversión. Como ven, último año 7.5%. Vamos a buscar otro. Bueno, uno que ustedes también me han dicho muchísimo es este de Fidurrenta, que muchos de ustedes tienen como tal dinero aquí y como ven, pues depende de la participación que tengan, han tenido diferentes tipos de rendimiento, pero en general ha funcionado de la misma forma. En los últimos meses ha tenido un buen rendimiento, pero como vemos en el último año, en el año que acabo de pasar, pues básicamente 5.9% es lo que nos encontraremos con una participación a 30 días. Creo que es esto como está compuesto como tal, pero pues no quiere decir que a futuro no vaya a tener buenos rendimientos, porque ahorita la renta fija está súper buena aquí en Colombia. Bueno amigos, la verdad no encontré ninguno dentro de estos fondos que tenga cierto porcentaje de rentabilidad. Busqué en varios, no voy a buscar entonces porque son demasiados documentos, pero en este caso simplemente saber eso, pero aquí hay que dejar algo muy en cuenta y muy en claro, y es que como sabemos hay que diversificar, no hay que invertir solamente en una cosa. Cuando ustedes empiezan a invertir deben saber que no tienen que meter completamente su dinero en un CDT o completamente en la bolsa de valores o completamente en fondos de inversión tampoco. Vamos a ver en TIBA a ver si encontramos algo que nos sorprenda. Como ven, esta es la renta fija global y aquí también en el último mes tenemos un porcentaje bastante alto, y quiero decir esto varias veces y aclararlo porque sé que varios de ustedes me han comentado: Checho, revisa el de renta fija está dando mucho, Checho, revisa y sí, efectivamente, o sea, súper chévere a unos cuantos meses, pero quién sabe si en un futuro se siga manteniendo de la misma forma e incluso llega a pérdida. Como vemos acá, en los últimos meses, en el último mes, en los últimos 6 meses y pues obviamente en lo que lleva el año, que es básicamente solamente un mes, pues le ha ido bien, pero en el último año terminó en negativo como tal este de renta fija global, que de hecho yo invierto como tal en este fondo, como ustedes saben en los videos que les genero la actualización mes a mes. Por aquí tenemos el de renta fija Colombia, el de renta fija local prácticamente, y este pues no le fue tan mal como el otro porque en el último año tuvo un menos 1.5%, pero como ven todos actualmente están dando un buen rendimiento. Y otro por acá
cartera que, como ustedes saben, es directamente el Tiva Pocket, que está por acá arriba. Este se llama Credit Core Capital Alta Liquidez. Este es el mismo Tiva Pocket que tenemos dentro de Tiva, solamente que pues le cambiaron el nombre, y este es el fondo en el que estaremos invirtiendo. Y este, para sorpresa, realmente en el último mes sí ha estado rentando bien, en los últimos 6 meses también, en el año corrido obviamente también, y en el último año ha tenido un 7.4%, y de hecho en los últimos 3 años tendríamos un rendimiento de un 3.2%, que no es demasiado, pero obviamente en comparación a los otros fondos que vimos, este es también renta fija para que se lo pregunte, pues sería un porcentaje positivo en este caso, y de momento ha ido bien. Pero como vemos, en ninguno de estos casos prácticamente hemos llegado a superar lo que nos da el CDT en un periodo de tiempo, al igual que el CDT, ¿no? Porque bueno, sí se supera mensualmente un 101% que nos dan un mes, pero básicamente no se supera de forma anualizada, porque aquí obviamente en el CDT lo que nosotros tenemos es que tras un año, en este caso de 16,85, nos daría ese porcentaje como tal completamente asegurado. Obviamente le restamos la retefuente y ya, pare de contar. Entonces en ese caso realmente una mejor herramienta en este momento sería el CDT, pero ojo, tengan algo en cuenta, y es en este momento por lo siguiente: anteriormente, hace algunos años, incluso los CDTs nos daban un 3 o un 4%, por eso ahí nadie volteaba a mirarlos y nadie ni siquiera conocía como tal los CDTs. Así que hay que tener en cuenta que para este momento puede llegar a ser algo bueno, pero para un futuro, cuando las tasas de interés como tal disminuyan, pues los fondos de inversión quizá van a estar por encima. Pero también tener en cuenta lo que les digo de la diversificación, también tener en cuenta que es bueno invertir en varios sitios, no solamente quedarnos en uno, ya sea por riesgo de que algún banco quiebre o que nos estafen o algo por el estilo. Lo mismo en los fondos de inversión, y obviamente tampoco estoy diciendo metan todo en fondos de inversión ni nada por el estilo. También existe la bolsa de valores, porque como ustedes saben, estos fondos de inversión lo que hacen directamente es invertir en la bolsa, invertir en ETFs, en acciones, etcétera, etcétera. Y nosotros a través de un broker podríamos hacer esto como tal, podríamos nosotros mismos intentar invertir en este tipo de acciones, pero el tema es que obviamente tenemos ya que tener un conocimiento previo, porque no es tan fácil como entrar, quiero esta acción porque Pepito Sánchez dijo que iba a subir, entonces voy a comprarla y yo sé que va a subir. No, es nosotros mismos analizar una a una las cosas, y obviamente cada uno de nosotros tiene un perfil completamente distinto. Habrá gente que le conviene muchísimo más invertir en bienes raíces, como a otros invertir en un CDT, ya sea por la cantidad de dinero, ya sea por su perfil de inversionista, ya sea por sus ideales y por sus pensamientos. Hay muchas variables a tener en cuenta, pero en este caso, como les digo, digamos, la diversificación es importante, y en este caso pues el CDT sí estaría superior a este momento frente a los fondos de inversión colectiva. Quién sabe si en un futuro seguirá siendo así, pero también piensen en diversificar, por favor. Es que esto lo tengo que decir 20,000 veces. Los CDTs versus la inversión en bienes raíces, en finca raíz, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a ver varios puntos, vamos a generar un análisis, y como siempre espero sus opiniones en la sección obviamente de los comentarios. También quisiera que me digan contra qué otra cosa quisieran que comparáramos al CDT. Ya lo comparamos versus el CDAT, que es como su hermanito prácticamente. También lo comparamos versus los fondos de inversión colectiva. Ahora vamos contra los bienes raíces, y ahora no sé contra qué más. Puede ser contra la bolsa de valores, contra las acciones quizá, o no sé si ustedes quieren también que lo comparemos versus cuentas de ahorro, aunque ahí no habría mucha comparación realmente, pero pues déjenmelo en los comentarios contra qué otra cosa quieren que compare, o directamente también podríamos comparar, por ejemplo, los bienes raíces versus la inversión en la bolsa de valores. También estaría bueno, no solamente comparar los CDT. Comparo directamente los CDT porque es la herramienta que últimamente más está en tendencia debido a toda esta alza en las tasas de interés que ha tenido últimamente. Así que bueno, ya voy a parar de hablar en esta introducción. Solamente les recuerdo que le den like a este video para que lleguemos a 500 likes y así saber si este tipo de contenido y comparaciones les gusta y traerlo más seguido. Ahora sí, empecemos. Como siempre les digo, esto no es ningún tipo de recomendación de inversión ni nada, básicamente es un análisis, una opinión personal que yo estoy dando, pero ustedes pueden tener su opinión también o investigar en otras partes y decir, checho, pero a mí me parece que esto es así, o estoy completamente de acuerdo. Así que ya básense en su opinión personal, y lo mío solo tómenlo como básicamente entretenimiento, porque hoy vamos a dar una masterclass, vamos a hablar de bastantes cosas, así que empezamos por aquí. Como ustedes están viendo, estamos viendo este artículo directamente de La República, y ustedes dirán, checho, estamos en 2023, ¿por qué estás viendo un artículo del 2012? Bueno, porque quiero comparar lo siguiente antes de empezar, incluso con la comparación de CDT versus bienes raíces. Y es que sabemos que las personas que directamente invierten en bienes raíces generalmente son las personas que tienen capital, y lo que hacen es comprar apartamentos directamente ya de una vez sin necesidad de créditos ni nada por el estilo. O sea, las personas que piensan en esto en una forma de inversión. Ya las personas que directamente utilizan los créditos son porque quieren la vivienda como tal para comprarla, para poder vivir allí y todo este tema. Pero si ustedes son de las personas que quieren empezar a invertir como tal en bienes raíces, pero lo quieren hacer a través de créditos, pues está complicada la cosa, porque eso es lo primero que tenemos que ver. Primero que nada, la evolución de las tasas de interés. Vamos a hacerlo mediante 3 artículos rápido, fácil y directo. En este caso estamos viendo este del 2012, como les mencionaba, y en el caso de vivienda
Insavis estaba en 13,65% en promedio la tasa de interés efectiva anual, obviamente, y en caso de la vivienda Novis estaba en 13,41% efectivo anual. Luego, para el año 2019, que este es otro artículo, aquí lo tenemos, las tasas de interés efectivamente bajaron, las tasas de interés estaban bien en este momento, digamos que estábamos bien y no lo sabíamos, y como ustedes pueden ver la tasa de interés, pues en comparación de ese 13% del 2012 que estamos viendo anteriormente, pues para el 2019 en un promedio podríamos decir que estaban un 10% más o menos si nos guiamos de las cifras de aquí. Obviamente había excepciones como Bancomeva y Compartir para este momento, y también estaban las tasas en VR, pero esas no las vamos a tocar, puesto que en este momento prácticamente sería un suicidio completo. Pero luego de esto también pasamos a las tasas del 2023, y acá ya vemos cosas por los cielos, ya no nos acercamos ni al 13% del 2013 ni al 10% del 2019, entonces en este caso estamos más como por un 16%, 17% en promedio si tomamos en cuenta todas estas tasas de interés. Obviamente en tasa fija no estamos comparando tampoco VR, y también estamos viendo más que nada las casas de interés social. Entonces, listo, hasta aquí todo bien. Sabemos que por medio de crédito, si lo vamos a comprar versus un CDT, que ya quería dar como tal este veredicto, este argumento final, pues no valdría mucho la pena, porque primero tendremos que pensar como tal en la vivienda, o sea, en la valorización como tal de la vivienda, de la casa o del bien inmueble que vayamos a comprar, también en los arreglos que tenemos que hacerle como tal a este establecimiento, a esta vivienda, y posteriormente si la vamos a rentar o la vamos a vender. Y fuera de eso tendremos que pensar en el crédito y estar pagando el crédito y todo ese tema. Entonces pues ahí yo descartaría la idea de tan siquiera empezar a invertir en bienes raíces de esa forma, puesto que pues tendríamos que estar pagando ese crédito a la misma vez que arreglando la casa, a la misma vez que viendo si podemos comprar quizá otra, y bueno, todo ese tema la verdad que estaría bastante complejo. Entonces esta comparación la vamos a hacer con base en el CDT versus la compra de vivienda, pero la compra de vivienda en capital, de bienes raíces con capital tal cual, sin necesidad de ningún tipo de crédito. Entonces en este caso vamos a ver que tenemos una tasa de interés de 16,20% para 12 meses aquí en Credifamilia. La verdad que también tomado en cuenta Credifinanciera, que ahora es Ban100, ya lo sé, ya no me lo repitan más, que ya he tenido demasiados comentarios de eso, pero la verdad que tampoco me gustó la actualización de ellos porque quitaron la tablita que tenían de las tasas de interés con los CDTs, así que vamos a tener en cuenta solamente a Credifamilia a 12 meses con un 16,20%. Entonces, para esta comparación, lo que voy a hacer es simular un CDT con 350 millones de pesos, que considero que es una tasa de interés no, sino un valor bueno para poder adquirir un apartamento o una vivienda, un bien inmueble, para posteriormente venderlo, hacer esto que se llama flipping o directamente también rentarlo, y generamos como tal esta comparación. Entonces, en primer lugar, vamos a compararlo por aquí. Esta página, como les digo, es un simulador que encontré por internet, y aquí puse 350 millones de pesos a una tasa de 16,2% anual, obviamente a un plazo de 12 meses, y en este caso pues nos dice que el valor futuro de nuestro CDT va a ser esto, los intereses van a ser esto, el impuesto que nos van a cobrar va a ser esto, y finalmente el interés neto que vamos a obtener al hacer esta inversión va a ser de 54.432.000 pesos. Aquí hay que dejar algo muy claro, y es que, como sabemos, todo este tema del seguro que nos respalda ante los bancos solamente nos respalda hasta 50 millones de pesos, o sea que si vamos a meter esa cantidad de plata en un CDT, pues metámosla, pero echémonos la bendición, porque pues realmente solamente si llega a pasar algo con el banco nos van a cubrir estos 50 millones de pesos o hasta los 50 millones de pesos. No se asegura que sea como tal la totalidad de los 50 millones. Pero bueno, listo. Entonces hasta este punto ya tenemos la resolución de esta simulación. Entonces aquí podríamos decir que lo que nos da como tal esta inversión es 54 millones. Perfecto. Ahora pasamos al tema de la vivienda, que realmente no hemos hablado de ello. Estaba viendo por aquí en Bogotá, que es donde yo vivo y creo que es la mayor parte de mi público, pero sé que hay bastantes de ustedes que están en otras partes. Los invito a que hagan este tipo de simulación en sus ciudades, en sus pueblos, en donde ustedes vivan, en sus municipios, veredas, etcétera, etcétera, a ver qué tan a cuenta les saldría hacer este tipo de movimiento. Pero entonces puse un sitio que en este caso es Usaquén y miré como en general los apartamentos en cuanto están, y pues obviamente hay apartamentos que se van hacia el cielo, como por ejemplo 890 millones por acá, 1180, pero digamos que generando un promedio de los apartamentos más baratos en esta ubicación, que para el que no sepa, en Usaquén generalmente pues uno puede llegar a encontrar los apartamentos más caros, y en este caso, por lo menos aquí en Bogotá, y en este caso pues como vemos podríamos decir que un 350 millones podría ser el promedio, que precisamente eso fue lo que yo puse en el CDT. Entonces digamos que nosotros logramos como tal comprar un apartamento a 350 millones de pesos. Listo, ya salimos de eso en Usaquén. Ahora, por otro lado, necesitamos ver en cuánto lo podemos rentar, porque hay dos formas de sacarle un beneficio como tal a la vivienda. Una forma rentarlo y otra cosa revenderlo. Primero vamos a ver rentándolo, es decir, arrendándolo a una persona. Y en este caso lo mismo, sacando un promedio como tal de esto que hay por acá. Obviamente hay arrendos muchísimo más caros, pero para hacer un poco algo más realista o incluso también ilusionarse un poco, porque muchos dirán que la cifra que voy a dar, que en mi caso sería 2.500.000 de
arriendo mensual, o sea que podamos cobrarle como tal a una persona esa cantidad de dinero. Para algunos será muy poco, para algunos será mucho, ahí ya me dejan ustedes en la sección de los comentarios. Pero entonces si sacamos ese promedio y sacamos 2.500.000 pesos mensuales como tal a ese apartamento, pues vamos a generar el cálculo, ¿no? Y aquí está, si nosotros multiplicamos, hacemos un cálculo simple, 2.500.000 por 12, es decir, durante un año a la misma cantidad de tiempo que enviamos el CDT, pues con la casa estaríamos sacando 30 millones de pesos. Pero aquí hay que sacar otro punto más, pero que no me quiero meter mucho en eso, que básicamente es el impuesto a la renta, también pues obviamente mantener como tal la casa, el apartamento, la oficina, porque no solamente estamos hablando de un apartamento en sí, tomo esto como para generar un ejemplo general, pero en este caso también así sea una oficina, una bodega, pues obviamente mantenerla correctamente y tener en cuenta que debemos estar pendientes como tal del sitio para que la persona a la cual le arrendemos o le rentemos como tal nuestro bien, pues directamente no le genere ningún tipo de daño, aunque también independientemente de esto, por desgaste, pues obviamente nuestro bien inmueble puede llegar a sufrir daños. Pero bueno, en este caso digamos que vivimos en un mundo sin impuestos, vivimos en un mundo donde las casas, donde todas las viviendas y todo esto se mantienen siempre igual, digamos, supongámoslo, ¿no? Pues ni aún así, sin descontarle aquí todo lo que tendríamos que pagar de la vivienda, pues le superaríamos como tal lo que nos da el CDT en este momento. O sea que podríamos decir que efectivamente el CDT le estaría ganando a las bienes raíces en este caso. Pero ahora hay una segunda posición y es cuando hacemos el flipping, pero en este caso ya tendríamos que verlo desde otro punto porque pues tendremos que tener un ejemplo exacto para ver si nos conviene o no. Pero les digo directamente a qué se refiere como tal esto. Se refiere a que ustedes compran algo que generalmente puede llegar a estar en mal estado, por lo cual al estar en mal estado puede que su valor disminuya bastante y lo compremos en gangazo, es decir, que nos salga supremamente barato, lo remodelemos y posteriormente lo vendamos. Si nosotros como tal logramos sacar de todo este tema pues una cantidad de dinero superior a la que en este momento nos da el CDT, dense por servidos y ya directamente ustedes dicen que los bienes raíces son mejor que los CDT y ahí no hay nadie que les discuta eso. Pero obviamente eso también requiere una mayor cantidad de tiempo, una mayor cantidad de investigación, quizá una mayor cantidad de capital para poder incluso estar en varios apartamentos, en varias viviendas, en varias oficinas a la misma vez para finalmente posteriormente terminar vendiendo este tipo de establecimiento. Pero también hay que tener algo en cuenta, hasta este momento la respuesta del título del video o la respuesta que ustedes quieren de qué es mejor si invertir en CDT o en bienes raíces, obviamente será que es mejor CDT. ¿Por qué? Porque me está dando esta cantidad de dinero, aunque también posteriormente hay que ver todo el tema de declaración de renta, que esto ya depende de cada uno de ustedes, por eso no lo toco, porque yo puedo dar una información y posteriormente cuando ustedes hagan una declaración de renta digan, uy, pero esto no es como Checho me lo dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Entonces en eso ya cada uno de ustedes consúltelo con su contador de confianza, al igual que todo el tema de impuesto a la renta y bueno, todo ese tema, también consúltelo con su contador de confianza en caso de que quieran hacer algún tipo de estos movimientos. Pero entonces, como les decía, hasta este momento la respuesta sería que el CDT es la mejor inversión, pero no, o sea, sí, pero no. Lo que sucede en este caso es que efectivamente hoy en día tenemos tasas de interés tan altas como esta en los CDTs, pero como les dije en un video anterior, esto es prácticamente una vez en la vida por el tema de la inflación, que los CDTs obviamente tuvieron que subir muchísimo para igualarse y que la gente siguiera metiendo dinero directamente con ellos, porque pues obviamente el banco o la entidad financiera trabaja con nuestro dinero que nosotros le damos en el CDT y ellos necesitan como tal ese dinero para trabajar bien dentro del mercado. Pero bueno, en este caso digamos que ese 16.20 sí efectivamente está en este momento, nos está funcionando, es una tasa de interés bastante buena que a cualquiera le gustaría directamente estar metiendo el dinero aquí, pero si recordamos tiempos de antaño, los CDTs nos llegaban a ofrecer un 3%, un 4%, y si comparamos eso versus bienes raíces, pues directamente obviamente los bienes raíces terminarían funcionándonos muchísimo mejor. Por eso este video está actualizado a este año del 2023, pero para el año 2024, 2025, quizá las tasas de interés de los CDTs vuelvan a disminuir, vuelvan a caer por debajo del 10% y ahí es donde nuevamente los bienes raíces pues pueden llegar a funcionar mejor que un CDT. Es por eso que si quizá ustedes ven videos del 2015, 2018, 2019, incluso 2020 sobre personas que comparan estos dos instrumentos, ya sea de ahorro o de inversión, por el lado de ahorro es el CDT y por el lado de ahorro pues bienes raíces, pues estas personas van a decir que los bienes raíces son mejor, todo el tema del flipping, bueno, todo ese tema, pero a día de hoy quizá el CDT es una mejor herramienta, pero quizá en un año ya no lo sea, por eso va a estar muy cambiante todo este sector de las inversiones. Así que de momento, como siempre, la palabra podría llegar a ser diversificar, podrían hacer una inversión en bienes raíces como a la misma vez en CDT, mientras por lo menos el CDT sigue con buenas tasas de interés y en un futuro disminuir su inversión en CDTs y pasarlo a bienes raíces. Comparamos invertir en CDTs versus invertir en acciones. Ya hemos comparado los CDTs con absolutamente todo, creo que solamente nos faltaba compararlo con la bolsa de valores, así que hoy vamos a ver todos esos puntos para saber qué es lo que más les conviene a cada uno de ustedes, saber cuáles son las ventajas y quizás desventajas, aunque desde ya adelanto que esto no es como que haya un ganador definitivo, sino que depende del tipo de persona que seas y el tipo de inversiones que te guste realizar. Así que dicho esto, por aquí empezamos primero que nada en
Happy, que es una aplicación, como ustedes saben, para invertir en la bolsa de valores principalmente de Estados Unidos, aunque cuenta con otras acciones. Y luego, como comparación, tenemos al CDT de PBank. Entonces vamos a empezar con esta comparación por acá. Primero que nada, con el CDT de PBank y el CDT en general de cualquiera de los bancos que ofrezca actualmente un CDT. Ahora bien, cuando yo hablo de CDT de PBank, estoy hablando prácticamente en generalidades de los CDTs. No quiere decir que esté hablando exclusivamente de PBank. ¿Por qué tomamos este ejemplo? No me están pagando, no me están dando nada, tranquilos. Solamente que veo que muchos de ustedes tienen este CDT en mente por la tasa de interés que está anunciando constantemente y que es una de las más altas del mercado. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a buscar BAN 100, para que sepan que esto no es promoción ni nada por el estilo, nos damos cuenta que en BAN 100 está un poquito más alta la cuota, o bueno, no la cuota, sino la tasa de interés, está a 14,25 para un año. Así que pues también se puede tomar esto como referencia. Pero bueno, hablando de los CDTs específicamente, cuando uno ingresa a la página, como ustedes pueden ver, sea del banco que sea, siempre nos dicen una tasa de interés. ¿Por qué? Porque una de las diferencias entre los CDTs e invertir en acciones de la bolsa de valores es que los CDTs te fijan una tasa de interés que es inamovible, o sea que si te dicen que esa tasa de interés es porque esa tasa de interés es. Entonces, cuando tú entras, te puedes asegurar ganar ese porcentaje invirtiendo en un CDT, pero si inviertes en acciones, a pesar de que hay estimaciones, hay profesionales en este ámbito y te dicen, no, pues para este año se estima que el SP500 suba un 12% y bueno, bla, 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 bla. Entonces, ahí es donde uno dice, uy, ven, chévere, pero hay muchas veces en las que estas personas se equivocan, los analistas o los mismos sistemas automatizados, y realmente ese porcentaje no se cumple porque estas inversiones no son aseguradas bajo ningún término en el sentido de la tasa de rentabilidad. Entonces esa es la primera diferencia que encontramos. Esto es una inversión de renta fija, los CDTs, pero en la bolsa de acciones es una inversión de renta variable. Por eso en su nombre está tal cual. Renta fija quiere decir que sí o sí vas a saber qué cantidad de porcentaje vas a ganar. Renta variable quiere decir que esto puede variar, puedes ganar un 1% o perder incluso, o ganar un 200%. Eso ya depende de la inversión que realicemos. Otra de las opciones es el tiempo, y es que cuando ustedes ven, si entramos a un CDT, sea este o sea el de PBank, por todos lados nos dice una cantidad de tiempo y nos dice este de 180 o 209. Hola, perdón por interrumpirte el video. Quería recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. En las inversiones en la bolsa no nos van a decir eso, no nos van a decir, ay, mira, esta inversión la puedes realizar a 2 meses o algo así. No, esto va dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo vengo aquí y busco ETFs y me pongo a buscar los ETFs que salen acá, entonces yo simplemente puedo invertir y mantener mi plata en estas inversiones por la cantidad de tiempo que yo quiera. Yo no tengo necesidad de durar 2 meses porque es que me lo dijo, porque es que aquí debo permanecer. Eso ya depende de cada uno de ustedes, y para que nos toque algo más familiar, vamos a ver específicamente las bolsas, o bueno, no las bolsas, sino las acciones que están listadas en la bolsa de Estados Unidos de Colombia, que son estas de por acá. Pero bueno, ¿qué otra opción tenemos? Y son las comisiones y penalizaciones. Es decir, eso sí ya depende de cada banco, así que no hay un punto fijo para poder pues realmente decir es que esto es lo que cobran siempre. Pero en el caso de los CDTs entendemos que en cuanto a comisiones o cosas que nos puedan llegar a cobrar, está el tema de la penalización, de que si yo meto mi dinero y lo mando a 90 días, es decir, a 3 meses, y al mes número 1 quiero sacarlo, me van a cobrar una penalización en algunos casos por sacar esa plata, o directamente lo único que harán es que me quitan todo el beneficio de la rentabilidad que haya tenido hasta ese momento. Por el lado de Happy es un poco distinto, pues el lado de Happy también me refiero a cualquier broker, esto es solamente una referencia, y es que depende en qué estamos invirtiendo. Por ejemplo, si invertimos en ETFs, generalmente pueden llegar a tener un costo de administración. Si invertimos en ciertas acciones, en ciertos fondos, en ciertas cosas en la bolsa de valores, pueden tener una comisión, pero depende netamente de lo que invirtamos nosotros personalmente. Pero de resto no hay ninguna penalización si yo me meto y por ejemplo aquí invierto en estas acciones de por acá de Bancolombia. Si invierto y me quiero salir mañana, no hay ningún problema, no hay ningún problema si yo mañana mismo quiero vender esto. Ya de pronto estaría limitado por los horarios de la bolsa, que eso sí es un límite que tendré acá, porque como ustedes pueden ver acá, dice que el mercado está cerrado ahora, y el horario de la bolsa de Nueva York, ojo, porque dependiendo la bolsa tiene distintos horarios, es de 9:30 a 4 de la tarde. Entonces si yo quiero vender a las 8 de la mañana, por ejemplo, de New York, no voy a poder hacerlo. Mientras que pues en el CDT en cualquier momento puedo hacer esto, aunque bueno, también depende de los horarios del banco, pero recuerden todo el tema de la penalización. Otra diferencia son los montos. Generalmente un monto mínimo que piden estos tipos de instrumentos de inversión, que son los CDTs, son a partir de 200,000 pesos, incluso en algunos casos a partir de 1 millón, pero generalmente está por ahí. Ya depende muchísimo de la entidad financiera, así que pues podemos decir que a partir de 200,000 pesos en ciertas entidades puedes ya abrir tu CDT. Ahora, en el caso de la bolsa de valores cambia mucho, porque si ustedes ven acá, si yo quiero invertir en Bancolombia, pues me va a costar eso, pero si yo quiero invertir por aquí en Ecopetrol, me va a costar esto otro. Entonces depende
depende de cada una de las acciones en las que yo quiera invertir. Si yo quiero invertir en una cosa, pues voy a tener que estar viendo el precio, pero pues literalmente hay unas acciones que se llama penny stocks, que son acciones que están pues a precio de huevo, es decir, están a 500 pesos, bueno, 500 pesos, ojalá 500 pesos, me refiero a los huevos, ¿no? A otras cosas, pues ahí no vamos a encontrar precios tan altos, en este caso de Happy. Ahora, otra de las cosas son las comisiones, y para esto sí tenemos que cambiar de página. Vamos a ir a otra página y vamos a calcular cuánto sería. Digamos, si yo entro a esta página, que ustedes saben que siempre la utilizo, el valor nominal, entonces vamos a ingresar 1 millón en este CDT, por ejemplo, y luego la tasa vamos a poner 14, y luego en plazo vamos a poner por ahí 12, y nos vamos a dar cuenta que por aquí directamente nos están cobrando 5.600 pesos de retenciones. Es el 4%, es la retefuente, literalmente estos son esos 5.600. Posteriormente, dependiendo del monto, obviamente si ya ponemos por ejemplo 100 millones, ya está todo el tema de declaración de renta. Ya recuerden que una cosa es declarar y otra cosa es pagar impuestos. Cuando digo declarar no quiere decir que sí o sí vamos a tener que pagar impuestos, ya depende de cada una de sus situaciones, pero vamos a tener que declararlo superando ciertos montos. Ahora pasamos al apartado de la bolsa de valores, y aquí hay muchas cosas a tener en cuenta, pero que se les voy a decir de una forma general. Primero que nada, si invertimos en la bolsa a través de TRI y todo eso, pues es un caso en específico porque sería a través de aquí mismo de Colombia. Eso también hay que declararlo, eso es una inversión tal cual, se declara dependiendo los montos y todo ese tema, pero hay otro punto, otro apartado que ingresa aquí, y es el tema de los dividendos, porque en el caso de los CDTs pues ya tenemos que nos devuelve cierto porcentaje de interés y listo, pero una diferencia con las acciones es que hay acciones que son de dividendos. De hecho, creo que por aquí efectivamente aquí Happy tiene una opción de dividendos y nos muestra las acciones que dan dividendos principalmente. Por ejemplo, una de ellas es Coca-Cola, y vamos a ver por acá que nos da cierto dividendo, como ven por aquí, pagó 0.46 por acción, y esto ya aplican impuestos directamente en Estados Unidos. Al momento de pagarnos a nosotros nuestros dividendos, nos descuentan directamente el impuesto para dárselo a Estados Unidos al nosotros invertir desde otro país allá. Entonces esos son otros impuestos que quizá no tenemos en cuenta al momento de invertir en la bolsa de valores, pero que hay que tener en cuenta para saber realmente cuánto es la rentabilidad, porque hay mucha gente literalmente que vive de dividendos, y lo mismo ocurre en Colombia. Aquí encontramos una tabla que nos dice, digamos que generalmente ahora quedó en un 15% sobre los dividendos, pero pues esto ya es directamente en cosas, por ejemplo, si estamos invirtiendo en una acción aquí de Colombia que nos da dividendos, o alguna empresa, plataforma que nos dé dividendos, pues aplicaría estos impuestos. Sin embargo, yo estoy hablando de la bolsa de valores de Estados Unidos, y ahí nos aplican ciertos impuestos, ciertos dividendos, y posteriormente aquí en Colombia, si lo deseamos declarar, obviamente corresponde otro impuesto. Así que ahí ya tendríamos que mirar cómo funciona todo este tema, cómo manejarlo, porque eso ya varía dependiendo de la situación, porque depende que ustedes tengan una cuenta en Estados Unidos de ahorros y allá quieran mantener su dinero, entonces eso ya es muy diferente a querer traerlo aquí a Colombia. Entonces cada cosa va cambiando en ese sentido, pero debemos tenerlo en cuenta. Entonces, en cuanto a impuestos, tenemos esa diferenciación. Dicho esto, ya terminamos con esta comparación. Díganme qué tal les pareció, qué otra duda les queda. Así que recuerden pues simplemente que si llegaron hasta este punto del video, dejen un emoji de una manito así en la sección de los comentarios aprobando y diciéndome: Checho, ahora compara los CDTs con esto, o más bien compara por ejemplo la bolsa de valores o la bolsa de acciones con el crowdfunding, qué diferencias hay, qué es mejor y todo eso. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video. Chao, chao.